En el corazón de un reino en crisis, donde la lealtad es un arma tan letal como la espada, un hombre se alza lejos de las sombras. El legado de Cain Latori resuena a través de las generaciones. Un guerrero moldeado por el dolor y la traición que enfrenta un destino traicionero en el campo de batalla. En este mundo, la jerarquía es cruel y las alianzas cambian con la misma facilidad con que sopla el viento. Mientras los vientos de la revolución soplan, revelando conflictos que ponen a prueba incluso las lealtades más fuertes, nuestro protagonista se encuentra en una encrucijada, luchando por el honor de su maestro, quien día a día se vuelve más demoníaco, atrapado en un ciclo de batalla y sacrificio. Siempre soñó con ser más que un mero peón en la guerra de los nobles, buscando una redención, mientras su salvaje pasado lo persigue como una sombra implacable. Sin embargo, el círculo se cierra con cada golpe asestado. La espada de Caín parece cortar más que solo carne. Verdaderamente, desgaja las expectativas de lo que podría llegar a ser. En ese último suspiro, mientras su determinación brilla como una llama a punto de apagarse, surge la pregunta que resonará a lo largo de la historia. ¿Será Cain recordado como un héroe o como un traidor? Así, el destino le depara una sorpresa que lo transformará todo. No es solo el héroe Cain Latori, quien, siendo nada menos que la Guardia Imperial, atrapado en un pasado de esclavitud, estaba allí dentro de su último suspiro. Luchaba para proteger al emperador, quien, seamos sinceros, había hecho un pacto con el demonio y estaba completamente loco. En sus últimos momentos, Cain se preguntaba cómo lo recordaría la historia. Pensaba si sería visto como el caballero que fue leal hasta la muerte, o si sería recordado como un bastardo que no entendió nada de lo que pasaba en la época. Ninguna de esas opciones le agradaba. El loco. Entonces, de repente, apareció Hallow Listein. Hallow Listein, el líder del ejército rebelde, gritándole, furioso y agotado, quería entender por qué Cain había cambiado la trayectoria de su espada en el momento crucial. Cain, por su parte, pensaba que quizás sería mejor simplemente desaparecer de la memoria de todos. Él, que había vivido 29 años como huérfano, creía que ese destino era la elección que deseaba para sí mismo. Así fue como llegó a hablar con Hallow, a quien se refería como el joven maestro de la casa del duque, pidiendo que no comenzara una pelea innecesaria, pero a Hallow no le importaba y seguía gritando. Ese tipo solo quería saber por qué Cain no había huido y había preferido hacer lo que hizo. Entonces tuvo la idea de abrazar a Cain mientras se desvanecía, suplicándole que abriera los ojos y se levantara. Después de que Cain pasó a mejor vida, se encontró vagando por un espacio surrealista, una vasta extensión de agua bajo un cielo estrellado. Se preguntaba si eso era la muerte, pero la libertad que tanto había buscado no parecía tan increíble. Mientras pensaba en Hallow y en cómo había llorado por él, se convenció de que su amigo estaría bien solo. De repente, sintió un violento destello de energía. Su alma se transformó en el cuerpo de un bebé recién nacido. Escuchó la voz de un hombre dándole la bienvenida al mundo, llamándolo Karen. Mientras trataba de procesar la situación, el anciano parecía una versión más vieja de Hallow. Él sostiene y felicita por no haber llorado. El viejo deseaba que creciera sano como su nieto más pequeño. Pero vaya, ese choque hizo que el bebé Karen estallara en lágrimas porque se dio cuenta de que había renacido como el nieto de Ralo, 45 años después. Así encontramos a Karen Listen ahora con 10 años, el único hijo del conde Bale. En realidad, es el tercer hijo de Ralo. Entonces, en una clase de historia, el profesor estaba explicando la visión moderna de la sociedad sobre el caballero Raímato. Explicó que aunque Cain no pudo evitar que su maestro eligiera el camino del mal, sigue siendo un símbolo de lealtad por estar a su lado hasta el final. El profe le pregunta a Karen su opinión, y Karen, travieso, pregunta cuál es la visión del profesor. El profesor expone la visión común, diciendo que el gran duque Ralo solo estaba tratando de salvar el honor de su amigo, imitando aquella famosa historia de amistad entre ellos. Pero nuestro chico sorprende al profesor con una opinión completamente diferente, diciendo que creía que Alan, el diablo, adornaba la reputación de Cain por eso. El profesor se queda en shock, preguntando qué quiso decir con eso. Karen explica su teoría, alegando que el abuelo no perdona a Cain por elegir morir en lugar de luchar a su lado, a pesar de saber que eso iba en contra de lo que Cain quería. La profesora quedó pasmada, pero recordó que había registros no oficiales que decían que la pelea entre Halo y Cain fue demasiado rápida para dos tipos tan habilidosos. Si alguien tuviera en cuenta que Cain eligió la muerte
muerte en vez de pelear con Ralo, la teoría del chico se volvería mucho más convincente. El profesor estaba asombrado, hermano, con la astucia de un niño de 10 años. Se puso nervioso y pensaba si estaba de acuerdo con el chico o no. Los caballeros del duque podían cortarle la cabeza en un abrir y cerrar de ojos por esa babosada. Mientras titubeaba, admitió que nunca había pensado de esa manera. Karen ahora comienza a sonreír como si no hubiera un mañana, hermano. Entonces revela que solo estaba bromeando, preguntándose por qué el profesor estaba tan sorprendido. Este tipo bromea demasiado. Luego, Karen vuelve a pensar en su nueva vida, confirmando para sí mismo que ahora se llama Karen Listen, el nieto más pequeño de la familia Listen. Le tomó un tiempo entender toda esta situación, pero finalmente entendió que renació como el nieto de Ralo Listen. Se preguntaba, con rabia, cómo ese idiota tuvo el valor de convertirlo en un héroe en contra de su propia voluntad. Creía que debería haberlo entendido sin que se lo dijeran. Más tarde, Karen encontró a su padre Bale, el hijo menor de Halon, rezando después de la clase. Karen se acercó a él y le preguntó si estaba preocupado por la ceremonia del despertar. El padre le pidió disculpas al hijo, y cuando Karen preguntó el motivo, el padre dijo que estaba preocupado por haberle transmitido sus limitaciones, ya que no logró despertar su poder mágico como sus tíos. Entonces, Karen, con una cálida sonrisa, tranquilizó a su padre diciéndole que en realidad no importaba lo que dijeran, él era el mejor padre del mundo. Bale se emocionó mucho con las palabras de su hijo y le dio un fuerte abrazo mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Ahora tuvo que decir que él también era el mejor hijo. Luego le preguntó con cariño qué quería para cenar. Entonces Karen respondió todo emocionado, diciendo que, claro, quería carne, ¿no? Lo que sucedía en la habitación, mientras Karen estaba acostado pensando en la ceremonia de despertar, eran recuerdos de su antigua vida como Karen que empezaban a regresar. Recordó la conversación con el joven Ralo, donde el concepto de la ceremonia de despertar le pareció bastante extraño. Ralo le explicó que era un ritual antiguo de la familia para liberar ese poder mágico que estaba oculto. Kane se rió de la idea, mostrando que no le importaba en absoluto esos poderes con los que la gente nace, como si vinieran ya de oro, ¿me entiendes? Entonces Ralo dijo que, en realidad, no todo el mundo podía despertar ese poder y que incluso los que lo lograban no se convertían automáticamente en el jefe de la familia. Fue entonces cuando Halon trató de alentar a Cain, hablando de un gran secreto que solo el jefe de la familia conocía. Curioso, Cain preguntó si ese secreto era un tesoro enorme o un libro mágico que cumplía deseos. Halon confirmó que sí. Cain dejó escapar un interés sutil, explicando que, en realidad, su sueño era vivir tranquilo en una vida más aislada. Después de que Karen se rió de esa idea, Cain fingió estar molesto por la broma. Entonces, Ralo habló en serio y prometió que, cuando fuera el jefe, se aseguraría de contarle el secreto a Cain. Los pensamientos de Karen volvieron al presente mientras estaba allí, en su habitación, reflexionando sobre la ceremonia de despertar de su mana. Decidió que, en realidad, su padre no tenía motivo para estar preocupado y, de repente, una energía azul y rayos comenzaron a rodear su cuerpo mientras revelaba que ya había despertado su poder mágico hace tiempo. En otra escena, Karen estaba con sus padres mirando maravillado un tren súper tecnológico, casi sin creer que era la primera vez que lo veía. La madre, muy orgullosa, contó que gran parte de la tecnología del tren vino gracias al patrocinio personal de su padre, el baile. El padre intentó parecer humilde, pero la madre insistió en que realmente era algo increíble. Karen estuvo de acuerdo, afirmando con toda sinceridad que estaba muy orgulloso de su padre. Continuó pensando en el tren, admirando a su padre que, a pesar de no haber despertado la mana, era un tipo increíble que manejaba solo el 30% de los negocios financieros del candidato de listín. Con una madre cariñosa y un padre dedicado, Karen concluyó que eran literalmente los padres perfectos. Mientras el tren seguía su camino, Karen avistó un castillo gigantesco en el horizonte a través de la ventana. Era la casa de la familia Listen, el castillo Shanghai. Karen sintió una mezcla de ansiedad y rabia al recordar a su abuelo, Halon Listen. Su rabia aumentó al instante, pensando en cómo Halon tuvo la osadía de convertirlo en una gran figura histórica, todo en contra de su voluntad. En ese momento, el tipo liberó un poco de energía mágica, haciendo que su padre despertara. Y fue entonces cuando Karen decidió convertirse en una molestia constante para ese abuelo y ser el mayor delinquir de la historia de la familia Alistenio. En su mente, Karen
Karen hizo un juramento a su abuelo, diciéndole que esperara y viera lo que su querido nieto tenía en camino y lo que iba a hacer. Cuando el tren finalmente llegó a la estación, un grupo de recepción estaba allí para dar la bienvenida a todos. El padre de Karen charló un poco con un tipo llamado Enrique y expresó su eterna gratitud por la bondad de la familia del duque. Los caballeros del Lobo Marítimo, en la estación, llamaron la atención de Karen, quien notó que eran diferentes a los caballeros de su región. Preguntó si esos chicos sintieron la mana que él ya había despertado, pero no le importaba lo que iba a pasar con su abuelo, porque solo era cuestión de tiempo, ¿verdad? La familia fue guiada al castillo principal directamente a una sala de recepción, donde invitaron a Karen a esperar mientras el conde Baile iba a saludar a los ancianos de la familia. Karen estaba allí, aburrido, esperando en la sala enorme, deseando haber pedido ir a la biblioteca, ¿sabes? De repente, otro chico en la sala interrumpe su pensamiento, burlándose y diciendo que los rumores eran ciertos, que Karen era en realidad un ratón de biblioteca, ya que lo primero que pidió al llegar fue la biblioteca. El chico incluso se atrevió a decirle a Karen y a su padre que por ser de la línea del tío Baile, sus posibilidades de despertar la mana eran mínimas. Era mejor que estudiara y ganara dinero como la gente común. Esto dejó a Karen bastante irritado y le preguntó fríamente si el chico quería pelear. El chico se quedó en shock ante esa reacción, pero decidió reunir un poco de mana, pensando que tendría ventaja. Pero Karen, con toda la calma del mundo, comenzó a preguntarse si estaba comenzando una pelea en la casa principal, así que liberó una aura de su propia mana, casi dejando al chico en estado de shock. Ese chico, impactado, preguntó cuándo y cómo Karen había despertado la mana, y Karen solo sonrió, diciendo que su padre tampoco sabía nada. Entonces, Karen decidió llamar a su primo, diciéndole que tenían un gran problema. Comenzó a hablar de que no podía haber dos quinqueiros en la familia y que iba a asumir esa responsabilidad. Así que el primo debería hacerse a un lado, dejando al otro congelado de miedo, sin reacción. Karen emanó una aura aterradora y sugirió a su primo Leo que tuvieran una pequeña pelea solo para ver qué tal. Todo el mundo se enteró que Karen ya había despertado su mana, lo que confirmó el tercer comandante de los caballeros. El segundo tío, Rafael Listem, comentó que Karen había ocultado el despertar de la mana en la casa principal y se preguntó cuáles eran las verdaderas intenciones de su hermano, llamando al Baile un fracaso. Baile, con cara de sorpresa, confirmó que él tampoco sabía nada. Tiles, que no pierde tiempo, le dio una palmada en la espalda a su hermano Rafael, diciendo que no era tan raro que el fracasado no supiera, ya que él mismo nunca había despertado mana. También llamó a toda la situación patética. Entonces, como si hubiera salido de una película de terror, un sirviente irrumpió en la sala en un gran pánico y rápidamente comenzó a gritar por el joven maestro, el famoso Rafael. Ralú, que es el Listem, empezó a murmurar que había habido un malentendido serio por allí. Rafael se dio cuenta de que el problema era con su hijo y se levantó todo enojado. Mientras tanto, en la sala de recepción, Leo estaba en el suelo, pareciendo un zombi derrotado. Cuando Rafael llegó y se encontró con esa escena, agarró a Karen con toda la rabia del mundo, llamándolo cachorro maleducado y preguntándole qué demonios estaba pensando. Luego, Baile y Tiles llegaron a la escena y Karen, muy tranquilo, dijo que Leo había sido un verdadero idiota con su padre. Entonces, Karen se volvió hacia su tío y le hizo la pregunta: «Matadora, ¿acaso se hubiera quedado callado si estuviera en su lugar?» Y Rafael disparó, afirmando que Karen solo decía tonterías. Lo agarró nuevamente y se dio vuelta hacia el Baile, mandándole que cerrara la boca y echándole en cara que toda esta confusión era culpa de su mala crianza. Pero en ese momento, el mayordomo, que ya estaba harto, intervino, pidiendo a todos que pararan con esa payasada, alegando que el maestro de la casa, Hallow Listein, iba a solucionar todo. Rafael se vio obligado a soltar a Karen. Y no fue fácil, ¿eh? El Baile fue a ver cómo estaba su hijo, y Karen aseguró que estaba bien. Después de eso, el mayordomo convocó a todos para ir a ver al maestro de la casa. Mientras caminaban por el pasillo, Karen pensó que hacía siglos que no veía a Ralo. Al entrar a la oficina, Ralo, que estaba tranquilo detrás de su mesa, simplemente lanzó la pregunta directa a Karen: ¿por qué causó un revuelo tan grande nada más llegar? El Baile incluso intentó defender a su hijo, pero Ralo lo interrumpió en el acto, diciendo que no le había preguntado nada a él y quería
escuchar la verdad del propio chico. Halo Listein miró a Karen y dijo que sabía que no era lo suficientemente tonto como para hacer las cosas sin pensar en las consecuencias, y le pidió que explicara bien lo que ocurrió. Aún en shock, Karen pensó que Halo Listein estaba siendo muy caballero al escucharlo antes de darle una paliza. Entonces nuestro chico repitió su respuesta, diciendo que fue Leo quien insultó a su padre. Ahí, Rafael explotó de nuevo, llamando a Karen mentiroso y exigiendo que dijera la verdad, con una paciencia de cero. Ralo golpeó su puño en la mesa y gritó a Rafael, preguntándole cómo tenía el valor de levantar la voz en su presencia. Rafael, muy a lo íntimo, se disculpó con su padre. Ralo decidió entonces convocar a Leo para confirmar lo sucedido, ordenando a Heinrich que lo trajera en cuanto terminara el tratamiento. Pero antes de todo eso, Halo Listein centró su mirada en Karen, diciéndole que el asunto del insulto no era todo lo que quería preguntarle. Karen ya previó la pregunta del abuelo y, muy feliz, dijo que si quería saber sobre la mana, la despertó hace 3 años, dejando a todos en shock. Halo Listein, con cara de quien acaba de recibir un puñetazo, preguntó por qué ocultó eso hasta de su padre, cuestionando a ese chico que despertó mana sin que nadie lo supiera. Karen explicó que no se dio cuenta de que era mana hasta que leyó un libro más tarde. Y cuando el abuelo presionó para saber qué pasó después, Karen sonrió inocentemente y dijo que solo quería mantener el secreto. Luego añadió que los secretos son divertidos y mucho más interesantes, porque los caballeros de su región no tienen idea de lo que está pasando. Halo Listein entonces preguntó si eso era cierto, y Karen confirmó feliz. En ese preciso momento, Leo llegó todo vendado, y Ralo no perdió tiempo en preguntarle si realmente había insultado a su tío. Entonces, el tipo comenzó un espectáculo, haciendo una actuación dramática, hablando con una tristeza forzada sobre el insulto de Leo a su padre, llamándolo un vulgar que solo se preocupa por el dinero sin piedad. Siguió atacando, describiendo a su propio padre como un incompetente, preguntándose cuánto dolor sentiría si su padre muriera sin ver la luz del día. Luego cerró la actuación, admitiendo que, a pesar de todo esto, no debió haber golpeado a Leo y que cometió un gran error. Leo, horrorizado por esa presentación, negaba con todas sus fuerzas. En ese ambiente, Karen mostró su fuerza y liberó una explosión de energía solo para intimidar a su primo. Y Halo Listein, con calma, se dio la vuelta hacia Leo y le preguntó si lo que Karen había dicho era verdad. Leo, con miedo en su rostro, terminó admitiendo que sí. Después de escuchar esa confesión, Ralo decidió que, como la ceremonia de despertar era al día siguiente, pospondría el castigo de los dos hasta después de la ceremonia. Les ordenó que fueran a descansar. Más tarde, esa noche, Ralo llamó a su sirviente Henry y le preguntó qué pensaba del hijo del baile, Heinrich, con la diplomacia. En su máximo esplendor, Henry respondió que creía que el chico tenía varios aspectos que podrían interesar al maestro de la casa. Ralo estuvo de acuerdo, describiendo a Karen como un chico interesante, no solo porque despertó humano por su cuenta y mantuvo esa carga durante 3 años, sino también porque criticó, con sutileza, el nivel de los caballeros del territorio de su padre. Eso Ralo lo vio como una señal de que él mismo había dejado el baile de lado. Pensó que Halo Listein estaba en su mundo, pero Halo Listein insistió en que ese nieto era especial. Halo Listein dijo que descubrirían la verdadera naturaleza de Karen, si tenía algo especial en la ceremonia del día siguiente. Estaba muy curioso sobre si podría sobrevivir a la ceremonia y lo que podría ganar con ello. Más tarde, esa noche, toda la familia se reunió en el patio preparándose para la ceremonia. Karen notó a los ancianos de la familia Listein en sus vestiduras y sintió ese inmenso poder, incluso estando ya retirados. Nuestro héroe echó un vistazo y se dio cuenta de que todos los miembros de la familia estaban presentes, incluyendo a Tiles y su hija Leone, además de Rafael y su hijo Leo. Se dio cuenta de que esta ceremonia era mucho más importante de lo que había imaginado. En medio de la multitud, había una plataforma de piedra con una gran piedra negra encima, que Karen reconoció de inmediato como la famosa piedra del juramento. En ese momento, Ralo llegó y anunció que comenzaba el ritual de apertura de los ojos, diciendo que cuando Karen pasara por la fisura abierta por la piedra del juramento, entraría en un mundo que la piedra le mostraría. Explicó que ese mundo sería diferente para cada persona y que el ritual solo terminaría cuando Karen destruyera ese mundo con el arma de visión clara que conseguiría allí. Después de que Karen confirmara que se sentía tranquilo, Ralo activó la piedra del juramento con un collar y una ola de energía azul se disparó, abriendo una fisura brillante en el aire. Mientras
Mientras tanto, el baile sostuvo el hombro de su hijo, ansioso, preguntándole si tenía miedo y si realmente estaría bien. Karen le aseguró a su padre que estaría tranquilo y prometió que regresaría. Se puso a pensar en la misión que tenía por delante, destruir el mundo con un arma que iba a ganar, y se convenció de que eso sería fácil, porque romper cosas siempre había sido su especialidad. Desde el fondo, Ralo deseó con todas sus fuerzas que su nieto superara su miedo. Tan pronto como Karen pasó por la fisura, se encontró en un lugar que le parecía muy familiar, aunque espeluznante: el palacio imperial en llamas y los cuerpos de sus compañeros muertos alrededor. El chico se enfadó y se preguntó por qué la piedra mostraba esos recuerdos dolorosos, como si quisiera que se sintiera culpable por la muerte de sus compañeros. Entonces, escuchó una voz misteriosa llamando a su mundo trágico y desolado, mencionando que él era el niño del lobo azul. La voz dijo que era hora del pacto y que cumpliría lo prometido con su ancestro. Karen, todo curioso y desconfiado, preguntó si la voz era de un demonio, pero la voz negó, diciendo que los demonios no se atreverían a tocar la sangre que corría por sus venas. La voz desafió al protagonista a superar su miedo y a ascender al trono donde estaba lo que deseaba o anhelaba. Cuando Karen llegó al trono que el emperador quería proteger a toda costa, subió las escaleras sintiéndose como si caminara sobre cadáveres, dándose cuenta de que nunca imaginó que esa era la causa de tantas muertes. Allí estaba su antigua arma. La voz lo saludó entonces como representante del clan del Lobo Azul, diciendo que esa era su arma. Karen reconoció la espada demoníaca Ruina, que le había sido entregada por el emperador. La voz le pidió que impregnara la espada con mana, pero Karen se quejó de que la espada devoraba el alma de quien la usaba. La voz intentó calmar a su hermano, diciendo que la voluntad demoníaca que antes habitaba en la espada había sido exterminada por su abuelo y que lo que él veía era solo una forma distorsionada de la maldición y que él era el único capaz de despertarla. Karen dudó, preguntándose si era seguro tocar la espada, temeroso de convertirse de nuevo en la persona que hacía lo que el emperador mandaba y quitaba vidas. En ese momento, la voz de Ralo resonó en su mente, animándolo a enfrentar su miedo. Entonces, Karen finalmente entendió lo que la inusitada bondad de Ralo realmente quería decir. El ritual de apertura de ojos no era solo para obtener un arma, sino para ayudar al heredero a superar su mayor temor. Con ese pensamiento en mente, Karen extendió su mano de manera confiada hacia su espada. Tan pronto como la agarró, una fuerza de energía azul que reconoció como el mana de la visión clara lo inundó y la forma de la espada comenzó a cambiar. La voz misteriosa dijo que no sabía por qué la espada apareció en su forma anterior, Ruina, pero explicó que esta espada pertenecía originalmente a su ancestro, Rail. La voz comentó que la razón por la cual esta espada no fue registrada en la historia Avinocenta, diferencia de la otra espada, Grano, que tomó Hallow Listein, era que su poder tenía una naturaleza completamente diferente a la de la familia. El chico sintió un dolor intenso mientras el mana en la espada se grababa en su cuerpo, pero la voz le ordenó que aguantara, sintiendo el mana hervir en su interior. Él preguntó a la voz cuál era el verdadero nombre de la espada. La voz reveló que se llamaba Guillotina, la hoja que decapitó a muchos demonios y devoró sus poderes, hasta el punto de que los propios demonios la olvidaron, solo por miedo. Karen se quedó pensando en el nuevo nombre de su arma. La voz comentó que una espada que se parecía a la oscuridad del mar profundo encajaba perfectamente en el destino de Karen. Karen, dudoso, preguntó quién era la voz, pensando que podría ser el dragón azul, el guardián de su casa, pero la voz dijo que él aún no tenía el poder suficiente para soportar su verdadero nombre y lo invitó a conocerle allá en el Mar del Norte, un día, cuando estuviera lo suficientemente fuerte como para gobernar los mares. Entonces el chico preguntó cómo salir de ese mundo, Ozzy, y la voz soltó que ya sabía la respuesta. Karen finalmente comprendió que necesitaba destruir el mundo, tal como se le había dicho al inicio del ritual. Con toda emoción, exclamó que siempre había querido probar eso, así que balanceó la espada por todos lados, destruyendo el mundo ilusorio que lo rodeaba. En el
el mundo real, Ralo estaba allí, consolando al padre del chico, el Baile, quien se mostró muy preocupado, admitiendo que es complicado para un padre ver a su hijo tomar ese camino que él no pudo, pero subrayó que esos son los momentos que prueban su determinación. De repente, la piedra del juramento comenzó a agrietarse, como si no hubiera un mañana. Leo gritó alertando a su abuelo que la piedra se estaba rompiendo. En un momento de total shock, la piedra se desmoronó por completo. Karen apareció en un destello de luz, donde antes estaba la piedra quebrada, sosteniendo su nueva espada con una gran sonrisa en el rostro. Miró a su alrededor, todo sonriente, y preguntó qué había pasado con la piedra del juramento, notando que se había hecho añicos. El Baile llegó de golpe, algo enojado, exigiendo saber qué había hecho el chico. Karen, todo contento, levantó la espada, anunciando que era la espada de ejecución, la guillotina de nuestro ancestro Ray Listen. Las palabras de Karen dejaron a Hallow Listein y a los ancianos completamente paralizados. Parecía que les había impresionado. ¿Sabes? Esa hoja legendaria, la famosa guillotina, había sido prácticamente borrada de la historia familiar, con sus antiguas historias pasadas solo de boca en boca entre el patriarca y los grandes. Mientras tanto, todos se preguntaban por qué aparecía esa espada ahora, y Hallow Listein, atormentado, reflexionaba si el momento del pacto realmente se acercaba. Fue entonces que Hallow Listein se volvió hacia su nieto y le preguntó si tenía miedo de la espada. El chico, con la mayor confianza del mundo, respondió un sonoro no. Después de procesar toda la situación, Hallow Listein comenzó a hablar sobre las antiguas historias de la familia. En tiempos pasados, sus antepasados habían hecho un pacto con los dragones azules para acabar con los demonios, y la prueba de esta promesa era la famosa piedra del juramento que había estado allí, esperando a un descendiente que finalmente cumpliera la promesa. Hallow Listein miró fijamente a Karen, pensando seriamente si él era el afortunado que iba a honrar todo esto. Entonces, Hallow ideó un plan y levantó la mano, haciendo la poderosa declaración: Karen, hijo de Bale Listein, es oficialmente el elegido de la guillotina de ejecución, un legítimo miembro del Minatsuestosina Castillo Sheongai y un heredero calificado para heredar todos los derechos de iniciación. Estas palabras hicieron que Rafael se volviera loco. El tipo estaba completamente irritado, cuestionando cómo podían dar privilegios a un niño. Mientras tanto, Bali corría para ver cómo estaba su hijo, pero Karen pronto dio un mensaje directo, diciendo que estaba bien. Por otro lado, Tillis, que era el tío más viejo, estaba allí completamente perdido en sus pensamientos, admitiendo que nunca había oído hablar de esa espada y que la aura de la misma le había dejado un cosquilleo en la cabeza. En su mente, Tillis se dirigió a su hermano Bali, diciendo que no dejaría que la sucesión se viera afectada por una nueva variable como su hijo, aunque el chico ahora estuviera siguiendo un camino único. Después de eso, Hallow llamó a la ceremonia de apertura de los ojos a su fin y dijo a todos que volvieran a sus vidas. Mientras la gente salía, Rafael se fue hacia su hermano mayor, y ellos, con toda la rabia del mundo, preguntaron si iba a quedarse tranquilamente en la laguna. Tillis, en una vibra zen, respondió que pronto se sentarían a conversar, pero que la pelea era lo que tenía que suceder ahora. Rafael estaba como ¡caramba! Hasta el ansioso gano de Tillis notó la presión. Confundido y furioso, Rafael no dejaba de preguntarse por qué el hijo de Baile había sido elegido entre toda esta gente. Dieron un toque de sabiduría, diciendo que lo más importante ahora era no pelear entre ellos en 1900. El momento de la despedida, Bale, todo preocupado, le preguntó a su hijo si iba a estar bien solo. Ain, que estaba allí en el asunto, tranquilizó a Bale, asegurándole que el castillo tenía un Gai y era el lugar más seguro del universo. Bali estuvo de acuerdo en que el castillo era la fortaleza contra las amenazas, pero soltó ese aviso sobre las amenazas internas. También insinuó que sus hermanos no tendrían el valor de hacer nada frente al padre. Enrique, siguiendo la charla, se acercó y dejó caer que Lady Sabina iba a supervisar los derechos de iniciación de Karen. Y no es que tanto Karen como el Baile se sintieron aliviados con eso. Sabina, la hermana menor de Helio, era famosa por sus habilidades, que no le pedían nada a su hermano, conocida como la Loba Blanca. Ya sabes, Valentón le dio un consejo al hijo, diciéndole que debía ser respetuoso con la Loba Blanca, y el chico prometió que iba a portarse bien. Antes de despedirse, Henry le entregó el mensaje final desde el desagüe, avisando que se montaría una residencia permanente para la familia de Baile en el castillo, y que podrían aparecer cuando quisieran. El Baile, todo
todo sentimental, le agradeció a Henry por el apoyo, diciendo que ahora podía salir solo sin problemas. Despidiéndose del hijo, le pidió que se cuidara y que estuviera atento en caso de necesitar ayuda. Después de que el tren partió, Henry llevó a Karen al castillo, diciéndole que Lady Sabina lo estaba esperando. Antes de llegar al salón, Henry dio un consejo estratégico, contando que a Sabina le desagradaba que la llamaran abuela, así que era mejor evitar eso. Karen agradeció por el consejo, pero pensó que era algo bastante extraño. Finalmente, llegaron al salón de entrenamiento espiritual en el bosque de Shion High, un lugar al que solo la línea directa podía entrar. Henry dijo que la loba blanca estaba adentro y que Lord Leo también estaba, porque había sido una solicitud especial del padre de Rafael. Karen se emocionó mucho con eso y entró, mientras Heinrich pensaba que las bromas iban a comenzar de nuevo. Antes de abrir la puerta, ya sintió una increíble oleada de mana saliendo del salón. Cuando finalmente abrió la puerta, hizo un anuncio ingenioso, presentándose ante la loba blanca, y una voz al interior le dijo que entrara sin rodeos. Y no es que el chico se sorprendió con la apariencia juvenil de Lady Sabina. Ella lo saludó y le preguntó si estaba impactado por no verla como había imaginado. Sabina también le dijo la verdad, afirmando que el tiempo volaba y que el hijo del baile ya estaba bien crecido. Karen, con su radar afilado, se dio cuenta rápidamente de que la juventud eterna de Sabina venía del poder de reconstruir su cuerpo con mana, un truco solo para maestros de 8 estrellas. Ella, Sabina, le dijo al chico que se sentara con las piernas cruzadas al lado de Leo. Karen, obediente, susurró a su primo nervioso que se verían con frecuencia a partir de ahora y que él estaba súper ansioso. Sabina comentó que conocía su título y entonces Karen explicó lo que había leído sobre eso en los libros de historia porque le gustaba. Sabina sonrió y dijo que, como su hermano Ralo mencionó, él realmente era un chico interesante. Cuando el chico preguntó lo que el abuelo había dicho, ella trajo el mensaje: él será un chico que te encantará, y añadió que ahora entendía por qué solo con mirarlo. Sabina recordó una conversación con Ralo, donde él describió a Karen como un niño que tenía que navegar un vasto mar y le pidió que fuera su luz para guiarlo, para que pudiera gobernar ese océano. Ella vio en el chico un potencial gigantesco, como un océano abierto y salvaje, y aunque aún estaba verde, algún día podría dominar una generación. A Sabina le pareció que conocer a ese chico era interesante, un verdadero viaje divertido. Sabina dio inicio a su lección, diciendo al grupo que sentarse en posición de loto era como la base del cultivo de mana, y que una vez que lograran pasar esta etapa inicial, iban a poder cultivar mana sin tener que estar en la posición, como lo hace ella, ¿me entiendes? Entonces, ella soltó una ola de mana cristalina que venía directo del mar, dejando a los chicos boquiabiertos. Sabina reveló el método del Señor del Mar, que se basa en la idea de crear un océano de mana dentro del cuerpo, y claro, controlar todo eso. Ella explicó que el poder de un individuo aumenta con la cantidad de océanos que controla. Sí, controlas 8 océanos. Estás en el nivel de 8 estrellas, hermano. Y dominar esos 8 océanos como si fueran un mar gigante. Ah, compañero, ahí la cosa se transforma en el reino de 9 estrellas. Sabina comentó que solo 3 personas en todo el continente habían alcanzado ese nivel y solo una dentro del imperio. En ese momento, Karen se dio cuenta de que ese famoso era su abuelo, Hollow. Sabina dijo que el único experto de 9 estrellas en el continente no era otro que su hermano, Ralph. Eso encendió una llama de determinación en Karen, quien hizo un juramento. En esta vida iba a alcanzar a su abuelo, a costa de lo que fuera. Sabina se dio cuenta de inmediato de ese deseo insano del chico y le pareció todo muy divertido, creyendo que necesitaba un entrenamiento duro. Así que llegó la hora de comenzar el entrenamiento de mana, y Sabina les dijo a los chicos que empezaran a derramar mana en los canales que habían sido abiertos en la ceremonia de despertar, recordando que el poder del mana no debe ser controlado, sino aceptado. ¿Me entiendes? Vina observó las olas de mana de los chicos y notó que las de Karen aún estaban un poco ásperas, así que se tomó el tiempo de guiar a Lu para trabajar desde el corazón. Primero, quedó completamente impresionada con la habilidad de Karen, pensando en cómo ese chico mostraba tanto poder justo después de la ceremonia de despertar. Lo comparó con Leo, que todavía estaba dando sus primeros pasos para llegar al nivel de 2 estrellas a 1900, a pesar de haber recibido el método del Señor del Mar hace 2 años. En cambio, Karen, sin ninguna instrucción, estaba esculpiendo sus propios caminos de mana
hermana con una naturalidad impresionante. Pero, de repente, Karen comenzó a sentir una presión terrible, como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado, y dejó de cultivar al instante. Sabina, en un primer momento, pensó que el chico se había agotado, pero pronto se dio cuenta de que había ajustado su ritmo de manera brillante. En ese momento, Leo se desmayó de tanto esforzarse con el mana, y Sabina corrió desesperada hacia él, regañándolo por haberse sobreexigido. Y Sabina, admitiendo para sí misma, se dio cuenta de que realmente se había distraído observando todo el talento de Karen. Se dio cuenta de que el objetivo de los adultos era evitar que los niños se lastimaran por su imprudencia. Karen miró a Leo con una expresión de decepción, llamándolo vergonzoso. Sabina comparó a Leo con Karen, quien había evaluado muy bien sus límites y se había detenido antes de romperse. Ella quedó impresionada con el autocontrol del chico, a pesar de toda su sed de poder, y comenzó a preguntarse si realmente necesitaba una luz que lo guiara. Sabina se volvió hacia Karen y le prometió que garantizaría su seguridad durante los próximos 3 años, pidiéndole que se enfocara en mejorar su poder en ese tiempo para protegerse. Y, por supuesto, Karen estuvo de acuerdo con un entusiasmo desmesurado. Más tarde, en el campo de entrenamiento de duelos, Leo se acercó y le preguntó a Karen si realmente iba a usar la espada guillotina hasta en el entrenamiento. Karen le respondió directamente que no tenía ningún problema con eso, explicando que su abuelo le había dado una vaina especial para mantener el aura de la espada bajo control. En ese momento, llegó un nuevo instructor que se presentó como el encargado de entrenar a los chicos en la esgrima. El comandante de los caballeros del Lobo de Mar, Seraz, saludó educadamente, dándose cuenta de que era un especialista de 8 estrellas. Seraz les informó a los chicos que no los llamaría jóvenes maestros hasta que ganaran el reconocimiento de los caballeros del Lobo de Mar. Karen respondió que no le importaba eso y le parecía bien, aunque estaba completamente claro que ganar el respeto de los lobos azules por su habilidad era tradición en la familia. Listein, en estado de shock, se quedó con la boca abierta ante la reacción poco usual de Karen, dándose cuenta de que la mayoría de los nobles se habría ofendido. Pensó, ¿será que finalmente ha llegado un heredero serio y firme a la familia después de tanto tiempo? Pero en realidad, Karen estaba pensando que, al final, todos se terminarían inclinando ante él. Cuando Seraz percibió esa aura, cambié de opinión de inmediato, concluyendo que quien había llegado no era un heredero serio, sino alguien aún peor que Leo, un verdadero estafador. Mientras tanto, Sabina estaba alertando a su hermano Hallow Listein, diciéndole claramente sobre el impacto que Karen podría tener en el asunto de la sucesión y lo que eso significaría para su propio hijo. Él, un poco desconfiado, preguntó si su hermana estaba insinuando que su hijo podría estar en peligro por su sobrino. Sabina explicó que si el extraordinario talento de Karen comenzaba a ser conocido en todo el imperio, eso claramente afectaría a quien lo sucediera y toda la rueda de la fortuna. Ella hablaba con su hermano Hallow, expresando sus preocupaciones de que la familia podría caer en la ruina, especialmente ahora que la piedra del juramento había sido destruida debido a los demonios que estaban viniendo en grandes cantidades desde el más allá del norte. Hallow, considerando todo eso una tontería, reveló una profecía secreta que solo conocía el jefe de la familia. Aquel que rompa la piedra establecerá una nueva, así como su antepasado lo hizo en el pasado. Sabina entendió que eso significaba que la hora del pacto se estaba acercando. Luego, cuando preguntó cuándo iba a contarle esto a Karen, Hallow respondió que lo haría cuando fuera el momento adecuado. En invierno, Baile estaba leyendo una carta de su hijo, Karen. Karen le envió un saludo para tranquilizar a su padre sobre cómo estaba y le contó su progreso en el entrenamiento, diciendo que había dominado la cuarta forma de 2 estilos diferentes de esgrima. También mencionó que estaba tratando de llevarse bien con la familia, como su padre le había pedido, y que cuidaba especialmente de Leo. Al final de la carta, bromeó pidiendo dinero porque su mesada se había acabado, lo que hizo sonreír a Baile con mucho cariño. En una conversación con Heinrich, Baile recordó su nerviosismo cuando dejó a Karen en el castillo por primera vez, hace 3 años. Heinrich, mucho más tranquilo, le dijo a Baile que se relajara, diciendo que el chico se había adaptado como un verdadero camaleón y que hoy el castillo ya no era un completo silencio gracias a él. A pesar de los intentos de Baile de decirle a su hijo que no hiciera ruido, Heinrich, con su sabiduría habitual, le dijo la verdad. Una joya brilla aunque esté escondida, ¿sabes? Pero también dejó claro que la situación podría cambiar rápidamente, ya que pronto sería
imposible contener las noticias sobre Karen, y como un verdadero lobo azul, tendría que enfrentarlo. Las responsabilidades que venían junto con lo que hacía al baile más complicado eran cómo iban a reaccionar sus hermanos ante la creciente influencia de Karen. Enrique no perdió la oportunidad de darle un consejo a su padre, recordando que Lady Sabrina era fan de Karen. Baile hasta suspiró aliviado con eso. Le compartió a Heinrich que el dinero que él enviaba valía la pena, y Heinrich se sintió feliz al ver al chico más ligero y menos preocupado. Pero Baile tenía la mosca detrás de la oreja, pensando que su tía iba a escaparse del castillo pronto. Heinrich, siempre el calmante de las multitudes, lo tranquilizó de nuevo, diciéndole que Karen ya había hecho una buena amistad con los caballeros del Lobo del Mar, hasta el punto que los llamaban el pequeño perro rabioso del Mar Azul. En el campo de entrenamiento, Karen llegó a lo grande, entrenando como una máquina, dándole duro al enorme caballero Hans. Con todo su estilo, le dio una paliza, diciendo que el arte de la espada del lobo del mar no servía de nada si eras un cobarde, y que había que luchar con fuerza, aunque te rompieran los huesos. Hans no tuvo más remedio que rendirse, aceptando que lo único que sentía era la fuerza que tenía Karen. Ni se podía creer cuando él llamó a sus otros músculos de globo, y Hans, todo derrotado, admitió que sin mana no era nada comparado con él, pensando en cuánto había evolucionado el chico en un año. Entonces Hans soltó que Ser Serras era quien decidía cuándo iba a suceder. Eso, porque Hollow Listing estaba en la capital, y él, con ese aire de quien sabe todo, especuló que sería enviado a la región de la Cúpula Celestial, al oeste del ducado, donde las apariciones de demonios solo aumentaban. Mientras tanto, cerca, Leo estaba allí, todo ansioso, preguntándose cómo no quería la misma misión que Karen, pero al mismo tiempo quería hacer sentir orgullosos a sus padres. De vuelta al presente, Baile le contó a Heinrich que su llamado no tenía que ver solo con la carta. Baile le entregó una pequeña bolsa y dijo que los inspectores de la puerta de su territorio habían encontrado 1 kilo en la carreta de un comerciante que venía de la baronía de Velos. Confirmó que era una cosa llamada cocaína y pidió que Heinrich investigara lo que estaba sucediendo en la baronía de Velos, comenzando por el castillo del Mar Azul. En la estación de tren, alguien apareció preguntando si este era el castillo del Mar Azul. Aquella noche, Karen estaba actuando como ladrón, paseando por los terrenos del castillo, después de haber entrado de colado y haber robado una botella de licor de la colección de Serras. Se comentó a sí mismo que meterse con la colección de Serras siempre era una adrenalina. Mientras disfrutaba de la bebida, oyó a alguien afuera preguntándole al guardia sobre el duque Listein, que tenía algo urgente que resolver. El guardia confirmó que el duque no estaba allí, que había ido a la capital y que el comandante de los caballeros estaba a cargo. Karen no, perdió la oportunidad y se metió en la conversación. Cuando el guardia reconoció a Karen, el visitante se presentó como el joven varón Rohan de Velos, quien ya conocía la fama de Karen por lo que había oído en los rumores. Aunque el ayudante de Rohan quería que hablara con el comandante de los caballeros, Karen, siempre irritable, dijo que solo él escucharía la historia porque era cuestión de cortesía tener un noble delante que tenía un asunto urgente. Y claro, le pidió al guardia que entregara un mensaje a los caballeros. La actitud de Karen impresionó a Rohan, pero se mostró cauteloso al ver a un chico sosteniendo una botella de licor. Entonces invitó a Rohan a seguirlo dentro de una sala privada. Karen resumió el lío que tenía a Orhan alterado. Había un grupo de delincuentes en las montañas orientales de su baronía. Orhan confirmó la situación y reveló que esos tipos estaban vendiendo drogas y secuestrando gente para traficar. Contó, un poco cabizbajo, que su baronía era pobre y militarmente débil y que el intento de su padre de enfrentar a los delincuentes había sido un fiasco que lo dejó en la cama. Carol, indignado, golpeó la botella de licor sobre la mesa, gritando que romperles la cara a esos vagabundos no era un castigo suficiente. Pero luego hizo una pregunta que podría confundir a cualquiera. ¿Cómo un grupo de delincuentes podía ser lo suficientemente fuerte como para enfrentar a un ejército? Dijo que sospechaban que eran desertores del ejército del Reino del Sur, que está en medio de una fuerte pelea. Entonces Karen, en modo pensador filosófico, concluyó que la situación era así porque, después de que el emperador maligno se fue al espacio, el ejército imperial se centró en la Guerra del Sur, dejando al norte desprotegido. Por supuesto, eso permitió que los desertores se convirtieran en delincuentes. Rohan estuvo de acuerdo con esta lógica. Karen, de manera camaradera, le ofreció una bebida a Rohan
Rohan, mencionando que la baronesa de Velos estaba cerca del feudo de su padre y que también quería ayudar. Orhan, agradecido, no pudo evitar pensar si era correcto aceptar una bebida de un chico. Caron fue directo y dijo que la bebida era de la colección de los Circeras y pidió que mantuviera el secreto. Rohan, escandalizado, apenas podía creer que se refería al famoso comandante de los caballeros. Justo cuando las cosas empezaron a calentarse, Cerus entró en la sala y le dijo a Caron que no podía tocar el licor. Rohan, nervioso, derramó la bebida, pero Cerus lo calmó. Cerus miró a Rohan y confirmó que había escuchado sobre los problemas con los delincuentes, y Rohan confirmó que esa era la razón por la que había venido en busca de ayuda. Pero antes de que Cerus pudiera dar alguna respuesta, Carol no se contuvo y lo interrumpió. Cerus se giró hacia él, algo molesto, y le dijo que un chico no podía beber a esa edad, llevándose la bebida de regreso, como diciendo, para con eso, muchacho. Después de eso, Cerus se disculpó con el joven varón por la escena, pero tranquilizó al sujeto, explicando que el castillo del Mar Azul no se quedaría de brazos cruzados mientras su antiguo compañero sufría. También mencionó que estaban planeando organizar y enviar tropas pronto. Entonces Caron, por impulso, se ofreció a ir en esa misión, pero Cerus lo detuvo de inmediato, argumentando que su equipo era un grupo de ninjas entrenados y que podían tener luchadores habilidosos ocultos por ahí. Rohan estaba como, vaya, sorprendido por la seriedad de Caron al querer ayudar. Cerus insistió, sabiendo que el verdadero problema era muy diferente de lo que se ensayaba en los entrenamientos. Caron replicó, diciendo que estar sobreprotegido no estaba bien, pero se mantuvo firme en querer que lo enviaran a enfrentar un peligro. Claro, en el oeste, las cosas se ponen serias. Con una sonrisa traviesa, Caron preguntó qué pasaría si hiciera una propuesta que no pudiera rechazar. Cortamos a la estación de tren donde Rohan estaba en shock por ser forzado a ir en la misión. Todo feliz, le echó el brazo por encima, celebrando porque era su primera misión juntos. Cerus, a un lado, se dio cuenta de que había sido manipulado y que Caron había usado a Rohan como su arma secreta en este plan. Cerus pensó que eso podría ser bueno porque una guardiana de confianza estaría con ellos. En ese momento, Cerus también se dio cuenta de que su acuerdo con Lord Leo era una señal de que estaba satisfecho con lo que se había hecho en el entrenamiento. El barón Rohan también llegó para despedirse, preocupado por la seguridad de los nietos del duque, porque si algo salía mal, la responsabilidad recaería completamente sobre la familia. Cerus trató de calmarlo, asegurándole que no tenía que estresarse, porque con Sabina en la jugada, nada malo le pasaría a los chicos. Pero entonces, Sabina cortó los eras con una declaración contundente, diciendo que no intervendría a menos que los chicos estuvieran en una situación de vida o muerte. Eso dejó a Rohan y Leo en pánico total. Cerus comentó que era sobre la audacia de Sabina y ella insinuó que tenía sus razones para no ir al frente, algo que Cerus pareció entender. En la estación, Sabina notó que Leo temblaba y le dijo que sabía de su miedo, pero quería que viera esta misión como una oportunidad para demostrar todo lo que había aprendido y ganar respeto como miembro de los Lobos Azules. Karen, siempre sarcástica, preguntó si Leo siempre necesitaba que alguien lo empujara. Leo, mordiendo el labio de rabia, pero por dentro, las palabras de Karen encendieron algo en él, haciéndole darse cuenta de que era su momento de probarse. El tren mágico finalmente partió del castillo del Mar Azul en dirección a la baronía de Velos. Mientras el tren se alejaba, Karen pensó que, wow, no esperaba que este momento llegara tan rápido. En el tren, Sabina intentó explicar al barón Rohan por qué no podía ir al campo de batalla. Reveló que su presencia en el castillo del Mar Azul era un secreto y que si la descubrieran, los villanos se esfumarían sin dejar rastro. Pero Rohan seguía preocupado por enviar solo a 2 niños en la misión, notando que Leo parecía calmado, mientras él era pura ansiedad. Mientras tanto, Leo estaba perdido en sus pensamientos, recordando la regañada que le dio su madre. Ella le había preguntado cómo podía acercarse a Karen después de la humillación que sufrió hace 3 años, que manchó el nombre de la familia, asegurando que Karen era rival y no amiga. Pero cuando Leo se quedó en silencio, ella lo llamó niño débil. Finalmente, Leo reaccionó y le respondió a su madre, explicando que, en realidad, Karen no era su rival. Lo dejó claro diciéndole que la diferencia de talento entre ellos era absurda, ya que Karen brilló con 4 estrellas a los 13, mientras que él solo logró 3 estrellas a los 15. Leo concluyó que Karen no era una rival, sino más bien la motivación que lo impulsaba a seguir adelante. Su madre
padre terminó con una reprimenda, diciendo que solo veía los árboles y no el bosque. De vuelta en el tren, Sabina habló con Leo, quien admitió estar nervioso, ya que era su primera misión. Sabina fue directa y le preguntó, ¿sería capaz de matar a un hombre? Leo dudó, pero Sabina fue firme, diciéndole que no tenía por qué dudar de él, porque sabía bien cuánto había entrenado. Ella también le recordó que fue ella quien lo entrenó. Sintiendo un escalofrío, Leo la llamó maestra. El tren anunció que llegarían en 20 minutos, así que Sabina decidió que durante la misión se llamarían maestro y alumno. Ella anunció que iba a saltar del tren para investigar la situación sin ser detectada. Rohan quedó en shock, protestando por el peligro de una locura así, pero Sabina simplemente lo calmó, diciendo que no sería culpa de él, porque sus sobrinos estarían vigilando desde la distancia. Karen incluso comentó sobre su audacia. Admirando el valor de la figura, Sabina saltó del tren, dejando a Rohan y Leo en shock, pensando en las excentricidades de la familia Lestrange. Cuando finalmente llegaron a la baronía de Velos, se encontraron con el padre de Harry, el barón Velos, que estaba en un estado lamentable y se disculpó por recibirlo sentado debido a su salud. Karen, muy educado, le pidió que no se preocupara y preguntó sobre sus heridas. El barón Velos, ya en cama, agradeció a los chicos por su preocupación, mencionando que había conocido a Karen y su padre hace 10 años. Comentó sobre cómo el niño había crecido maravillosamente y lo orgulloso que eso debería hacer sentir a su padre. Karen, que ya no disfrutaba de la formalidad, le pidió al varón que simplemente lo llamara joven maestro. El varón aceptó al instante. El Caraún se dio cuenta de que nuestro Caraún había sido seleccionado para su primera misión y, por lo que parecía, había alcanzado el nivel de 4 estrellas en artes marciales bastante joven, un verdadero prodigio. Se mostró confiado en la evaluación de la casa principal sobre los chicos, pero le dio un poco de miedo poner a 2 pescaditos tan prometedores en una misión llena de problemas. Pero luego, Caraún, con su tranquilidad habitual, aseguró que entendía la presión del varón, pero para ellos, fallar en una misión sería una gran decepción que mancharía el honor de los lobos azules. El protagonista se volvió hacia Leo, buscando esa fuerza moral, y aunque un poco reacio, Leo confirmó que sí, iban a ser unas sucursales absolutas del éxito. El varón, medio riendo, agradeció su confianza, tranquilizando al grupo. El niño Caraún notó que el varón necesitaba un descanso y pensó que era hora de que se marcharan. En ese ambiente, el varón les pasó la responsabilidad y les dijo que tenía una guía preparada para mostrarles el camino. Así, los chicos partieron, siguiendo al guía, cruzando las montañas cubiertas de nieve. Caraún se burló de Leo preguntándole si ya estaba cansado, pero Leo no le prestó atención. Estaba más desconfiado del guía. Señaló que no estaba seguro de que el tipo no estuviera en connivencia con los bandidos. Caraún, con ese sarcasmo característico, felicitó a Leo por finalmente usar la cabeza y pronto confirmó que, en realidad, sus sospechas estaban bien fundamentadas. El guía era muy probable que fuera uno de los bandidos. Leo se quedó atónito y preguntó cómo sabía eso. Entonces Caraún explicó que había escuchado la conversación del barón Rohan en la estación. En un flashback, se vio al asistente de Rohan preguntando cómo encontrarían el escondite de los bandidos, y Rohan, astuto, dijo que debían usar a un traidor dentro del área. Cuando Leo preguntó por qué Caraún no lo había avisado antes, Caraún respondió que el ambiente estaba muy tenso ese día. Analizó el plan y mostró que, en realidad, Rohan era bastante astuto al usar un traidor contra ellos, explicándole a Leo que su plan era básicamente ser la carnada, ya que el secuestro de jóvenes nobles generaba una gran cantidad de dinero. El hecho de que aún no hubieran atrapado al traidor era una señal de que la situación había llegado a un nivel del que ya no podían volver atrás. El guía, Sven, llevó a los dos a una emboscada preparada por el líder de los bandidos, quien le pagó con dinero extra solo por el hecho de que eran jóvenes nobles. Un bandido notó que los dos no tenían exactamente aspecto de obedientes. En ese ambiente, Caraún ya se preparó para la pelea, diciendo que no perdonaría a esos miserables por haber esparcido drogas en la tierra de su padre. Mientras tanto, en la casa del varón, Rohan preguntó a su padre si se encontraba bien, y el padre, con tranquilidad, respondió que estaba bien.
Rohan ofreció un vaso de agua y, preocupado, preguntó si los dos jóvenes estaban bien. El varón respondió que enviar a los chicos sin información desde el castillo del Mar Azul ya era prueba suficiente de la confianza en sus habilidades. Luego, el padre del varón comentó que Karam le recordaba los días de juventud del duque Ralph, no solo por su apariencia, sino también por su postura y confianza. El varón Velos también decidió darle un apoyo a su hijo, diciendo que era correcto depositar las expectativas en los chicos. Mientras tanto, en las montañas, Karam estaba en una batalla alucinante, desmembrando a los bandidos como si fuera un videojuego. Leo estaba allí, como un espectador atónito, pensando que Karam se había convertido en un verdadero monstruo. El líder de los bandidos se quedó sin palabras y le dijo a su jefe que no eran unos cualquiera y que necesitaban retroceder para pedir refuerzos. Pero eso dejó al líder furioso. No iba a dejarse perder por un niño y atacó a Karam con una energía roja dominándolo. Y por supuesto, fue recibido directamente por Karam, quien lo criticó, diciéndole que su grito de guerra era un fastidio y luego lo cortó por la mitad de un solo golpe. Leo quedó sin palabras, mientras Karam, tan tranquilo, comentaba que accidentalmente había usado una técnica poderosa y tuvo la audacia de quejarse de que el líder había manchado su ropa. Uno de los bandidos que quedaba, Orra, se quedó en shock por el poder de Karam y la aura de su espada, que casi lo derriba, y decidió rendirse de inmediato. Con una sonrisa malvada, Karam le preguntó a Orra si tenía una cuerda y le ordenó que la trajera. Para asombro de Leo, Karam hizo que Orra atara a él y a Leo, y además les dio las espadas a los dos. Leo se preguntaba qué estaba pasando, y Karam explicó que, para que fueran un cebo eficiente y descubrieran la base de los bandidos, su captura necesitaba ser convincente, ya que no tenía sentido que dos nobles fueran capturados por un solo chico desarmado. En el camino, Karam comenzó a hacerle preguntas al prisionero. Orra, todo asustado, confesó que eran desertores del reino de Cayos en una guerra en el sur. Entonces Karam preguntó cuántos estaban en la fortaleza. Orra dijo que había 130 en total, incluyendo 2 magos y los caballeros de guardia. En ese momento, Karam se dio cuenta de que había cometido un gran error, dándose cuenta de que los chicos que había capturado no eran nobles cualquiera, sino los herederos de una poderosa familia. Pensó que la historia de Orra sobre cómo el líder prometió dinero fácil era completamente sospechosa. Se preguntaba por qué magos de élite se unirían a un simple capitán de infantería y por qué elegir al pobrecito de la baronesa de Velos para hacer una trampa. Entonces, Karam concluyó que la historia no tenía sentido y decidió que era hora de ver la verdad de frente. Cuando llegaron al escondite de los bandidos, fueron recibidos con miradas de asombro por los otros guardias, que no entendían por qué Orra había traído rehenes. En la puerta del escondite, los guardias cuestionaron a Orra sobre por qué había vuelto solo y armado. Orra, despreocupado, afirmó que había tomado las armas de los jóvenes maestros y que los demás habían salido a darles una golpiza a los fugitivos. Los guardias comenzaron a burlarse de él, pero aún así abrieron la puerta. Al entrar, Karam pensó que esos desertores estaban totalmente tranquilos, pero había algo siniestro que apretaba su corazón, como un poder extraño. Su espada, la guillotina, también comenzó a ponerse nerviosa. Pronto se dio cuenta de que la fuente de su malestar era nada menos que unos cadáveres de pájaros colgados como si fueran trofeos y un círculo mágico negro en el suelo, todo bastante macabro. Perdió la noción del tiempo y le dijo a Orra que lo desatara y le pasara la espada como si nada. Luego se volvió hacia Leo, que parecía más perdido que ciego en un tiroteo, y le pidió que sacara la espada Silver, advirtiendo que la necesitaría pronto. Pero en ese momento, el círculo mágico se activó y empezaron a brotar esqueletos armados del suelo, causando que todos entraran en un pánico descontrolado. De repente, apareció el líder de los bandidos, todo presuntuoso, y soltó un chiste, recibiendo a los rehenes en su refugio en la montaña. Karam miró a su alrededor en busca del mago negro, pero no logró ver ni sombra de él, deduciendo que debía estar escondido por ahí. Entonces, en un movimiento rápido, tomó a Orra como rehén, colocando la espada en su cuello y amenazando con cortarlo si los bandidos intentaban atacarlo. Leo quedó en shock al ver eso, pensando que era una verdadera ofensa a la honra de la nobleza. El líder de los bandidos se rió de la situación y preguntó si los nobles no valoraban la honra más que nada. Karam le respondió con un ¿y a mí qué? En la cara del bandido, preguntando por qué no podría hacer eso. El líder, encontrando a Karam gracioso,
gracioso, respondió que el rehén era inútil y que Orra era completamente prescindible, dándole el visto bueno para hacer lo que quisiera. Con una sonrisa burlona, el líder empujó a Orra hacia Caron. Leo, dándose cuenta de que la situación se complicaba, preguntó a Caron cuál era el plan. Caron, lleno de confianza, respondió que el plan era simple. Solo necesitaban eliminar a ese líder arrogante. Pero el líder notó el aura de mana azul de Caron y se mostró cauteloso. En ese momento, Caron le avisó a Leo que se encargaría del líder y que el pobre Leo tendría que enfrentarse a los esqueletos. Antes de que Leo pudiera entender lo que estaba pasando, Caron ya había dado un paso adelante, enfocado en el líder, y dejó a Leo literalmente cara a cara con el ejército de esqueletos que ya estaban listos para la acción. Leo quedó en estado de shock, rodeado por soldados esqueléticos, y comenzó a preguntarse cómo iba a manejar todo eso, justo cuando los esqueletos empezaron a atacarlo. Caron ya había llegado al líder y le propinó un golpe brutal, gritando: ¡Tercera forma de la espada del lobo del mar! La energía de la espada de Caron se lanzó hacia el líder, que exclamó: ¡Dios mío! Tan pronto como el golpe impactó al líder, cortándole la mano. El tipo cayó al suelo gritando que Caron era un maldito mocoso. Caron se rió, diciendo que si el tipo iba a atacar, debería haberlo hecho antes. El líder empezó a cuestionar por qué el castillo del Mar Azul se estaba involucrando en sus asuntos, y Caron explicó que esa baronía estaba pegada a las tierras de su padre. Luego dijo que no tenía intención de matarlo, pero lo llevaría al castillo. Mientras tanto, Leo ya se las estaba arreglando bien contra los esqueletos. Desde lejos, Caron observaba y animaba al chico a seguir mejorando, como enseña el arte de la espada del lobo del mar. Entonces Caron se volvió hacia el líder herido, que se llamaba Michael Knox, y volvió a preguntar su nombre para estar seguro. Luego de que el tipo confirmó, Caron le dio una puñalada con toda dureza en la pierna, obligándolo a rendirse. Con una sonrisa fría, le ordenó al líder que hiciera que sus hombres tiraran las armas, y el tipo lo hizo, lleno de agonía. Michael, derrotado, lamentó su caída ante dos mocosos, pero dio una advertencia: cuando llegaran, ni alguien de su familia podría lidiar con la situación. Caron rápidamente adivinó que el líder estaba confiando en los magos negros de la misma manera. Entonces, Caron hizo una broma sobre el líder, preguntando si realmente pensaba que su familia iba a mandar solo a 2 niños para esto. También señaló que el círculo mágico había desaparecido y que era normal que tuvieran un guardián. Justo en ese momento, una explosión de respeto retumbó a distancia. Luego, Caron comentó cómo habían perdido tiempo con el líder y dejaron escapar al mago negro, creando un ambiente tenso. De repente, Sabina apareció sosteniendo la cabeza decapitada del mago negro y Leo se quedó como: ¡caramba, qué asco! Mientras Sabina declaraba que la misión había sido un fiasco porque dejaron escapar la pista más importante, al mago vivo. Caron, todo atrevido, le preguntó a la tía si al menos estaba impresionada con sus métodos. Sabina, llena de rabia, comenzó a golpear al líder caído hasta que éste se desmayó. Luego, le dio una reprimenda a Caron por haberse lanzado al frente sin pensar. También lo comparó con su hermano mayor, Ralo, pero le dio un poco de crédito por ser audaz. Pero claro, le restaría puntos por usar rehenes. Cuando le preguntó por qué, Caron explicó que quería explorar su debilidad, ya que nunca imaginarían que un noble haría algo así. Sabina encontró esa idea graciosa y se rió, llamándolo un chico loco como nunca había visto. Mientras tanto, el líder capturado pensó para sí mismo: ¡qué grupo de bastardos locos! Entonces, Sabina llegó con una noticia. Estaban en camino de regresar al castillo del barón Velos, porque adivina, muchas cosas aún debían aclararse. Mientras se alejaban de ese embrollo de batalla, las familias de los aldeanos que habían sido capturados fueron liberadas de sus jaulas. Fue una escena de pura emoción, con reuniones que hacían llorar. Pronto, nuestro chico Caron, con su mirada atenta, notó al bandido detenido allí, con una expresión de culpabilidad que no podía olvidar. Él, un poco sarcástico, soltó que si ahora sentía un peso en la conciencia. Entonces, Caron fue directo con él. Era muy temprano para sentirse así, porque con la manera en que iban las cosas, podría terminar encerrado en la mazmorra del barón, igual que la gente atrapada. El bandido entonces justificó su situación diciendo que iba a ser llevado al castillo del Mar Azul con su capitán, en lugar de hacer compañía a los camaradas en la cárcel. Leo, siempre con desconfianza, preguntó si era seguro dejar al bandidito suelto por ahí. Caron justificó que los necesitaban para ayudar a cargar al capitán herido, pero no olvidó advertir
advertir: «Leo, no bajes la guardia, amigo». En ese instante, uno de los rescatados llegó junto a ellos y se propuso salvar la piel de Orra, preguntando si también iba a recibir castigo. Deon comenzó a elogiar la honra, mencionando que había ayudado a los prisioneros, trayendo medicinas para quienes estaban enfermos y hasta dándoles comida a quienes pasaban hambre, pidiendo que mostraran un poco de misericordia. Vina se volvió hacia Caron para escuchar lo que pensaba de todo esto, mirando la cara de Orra, que estaba más sorprendido que alguien que recibe un golpe de la nada. Caron decidió que tenían que considerar dar una segunda oportunidad, porque al final fue él quien los guió hasta el escondite. Orra se llenó de gratitud y prometió lealtad a Caron hasta la muerte. Pero luego Leo entró en escena, llamando la atención de Caron sobre algo que consideraba importante. Leo llevó a Caron hasta un barril extraño que, sorpresa, tenía una piedra mágica brillante que daba envidia. Mientras tanto, los aldeanos estaban en modo celebración, burlándose de los bandidos que habían sido capturados. Mientras Leo pensaba que el joven maestro iba a preparar una gran fiesta cuando volvieran, Caron estaba allá, en su mundo lleno de pensamientos. Finalmente se dio cuenta del motivo de la gran banda de bandidos en esa zona remota, y no era que había una mina de piedra mágica escondida allí, que incluso la propia familia del varón ni soñaba que existía. Leo, al notar la mirada maléfica de Caron, le preguntó cuál era el plan del loco ahora. Momentos después, el varón Rohan y su padre llegaron, triunfantes, para saludar a los salvadores. Entonces, Rohan ordenó que los prisioneros fueran arrojados a las mazmorras y pidió a Sabina que trajera al líder de los bandidos. Con todo, Sabina, con su actitud de guardiana, señaló a Caron y Leo como si dijera que ellos sabían más de todo esto, o quizás invitó a toda la gente a un modesto banquete. Pero el chico Caron, sin rodeos, dijo un no rotundo. Dijo que necesitaba salir para el castillo del Mar Azul en ese mismo momento, sin perder tiempo. Entonces Rohan llegó con el cuento de que la baronía no tenía dinero para cubrir la misión y pidió retrasar el pago. Fue entonces cuando la expresión de nuestro héroe cambió y comenzó a insultar a la baronía, diciéndole que se fuera a una zona remota abandonada entre otras áreas remotas, lo que dejó a Rohan indignado. Luego soltó que los bandidos estaban detrás de algo más, y así fue como Caron reveló la existencia de la piedra mágica, dejando a Rohan boquiabierto, sin idea de que tenía una mina de esas en sus tierras. Con todo en la mano, Caron decidió que tenía una propuesta que hacer. Presentó que el castillo del Mar Azul y la baronía de Velos podrían desarrollar la mina juntos, siempre que el castillo pusiera el dinero inicial y se encargara de la seguridad. Rohan estaba en shock interno, preguntándose si realmente este chico sabía de lo que hablaba, pero pronto se dio cuenta de que tener una familia poderosa como los Listen en la mina de la baronía sería un gran movimiento. Rohan pensó que Caron ya lo tenía todo bien calculado y se sintió admirado por la audacia del chico al manejar negociaciones tan serias. Para completar, dijo que este acuerdo también podría hacer que una guarnición de los caballeros Listen se sintiera cómoda en la baronía, resolviendo problemas de defensa y ayudando a impulsar la economía. Cuando Rohan preguntó cuánto quería de participación, Caron, en un golpe maestro, evitó la pregunta, diciendo que era muy pronto para que un niño discutiera esos detalles y que eso era un tema que Rohan debería discutir con su padre. Rohan acordó reunirse con su padre y volvería a hablar con ellos pronto. Más tarde, nuestro chico Caron cuestionó a Sabina sobre por qué pensaba que las cosas se iban a complicar en el escondite de los bandidos. Sabina explicó que el problema era el mago negro, y no cualquier mago, sino el famoso Tad de la Rada, un criminal buscado y un mago de sexto círculo de respeto. Ella reprendió a los chicos diciendo que estaban preocupándose por esos bandidos mediocres y olvidando el verdadero objetivo que era el mago. Así que dijo que la misión era un fracaso, un juicio que Caron enfrentó con respeto. Sabina entonces miró a Leo, que parecía estar quedándose de lado, y de repente decidió elogiarlo, diciéndole que se había desempeñado mejor de lo que esperaba, especialmente porque era la primera vez que enfrentaba a muertos vivos. Lo animó a tener más confianza. Ya en el castillo del Mar Azul, Hallow Listane había regresado de la capital. Su comitiva lo recibió e informó que los caballeros del oeste también habían regresado y que Caron, Leo y Sabina estaban volviendo de su misión. Pero de repente llegó un mensajero con un mensaje urgente del Palacio Imperial. Así que prepárate, que la bronca apenas comienza. Nuestro héroe Hallow abrió la carta y se quedó en shock.
Su cerebro simplemente se bloqueó. Es que en realidad, el emperador no había dicho nada de esto antes de que él saliera de la capital. ¡Qué cagada! Y para colmo, el rey convocó directamente a su nieto, el Caron, para que diera una vuelta por la capital. Corta a la escena del tren, donde ese tipo estaba llevando a su capitán cautivo, el Michael, como si fuera un paquete. Michael, en su osadía, intentó convencer al tipo de escapar juntos, diciendo que la seguridad del lugar era un desastre, pero el tipo, bien enojado, le dio un golpe y le dijo que no era más que un inútil que solo trajo problemas. Poco después volvieron al castillo del Mar Azul y fueron recibidos por toda la familia. Vali no perdió la oportunidad de lanzar una puya. Dijo que el caos alrededor de Caron seguía igual, y Caron se enojó, amenazando a su hermano. Vali dio un abrazo cariñoso a su hijo, mientras Sabina, que estaba cerca, comentó que Harlow debió haber llamado a Caron por todos los líos que armó en la baronía de Velos. Mientras tanto, Vala estaba orgulloso de Leo, felicitándolo por su logro y lanzando elogios, diciendo que ya había llegado la noticia antes que él. Pero luego, el tipo, agotado, avisó que se iba a subir a descansar un rato. La conversación cambió de tono cuando Sabina, en serio, le preguntó a Vali si sabía algo raro que estaba pasando en la política del imperio. Entonces Vali explicó que las otras potencias, excepto su familia, se estaban uniendo rápidamente alrededor del ducado Salmón y del marquesado Díaz. Sabina comentó que su padre, Harlow Listing, iba a reunirse con varias familias en la capital, pero canceló todo. Todo porque las negociaciones con el emperador no llevaron a nada. Vali mencionó que esas dos familias fueron las que ayudaron a derrocar al anterior emperador y ahora están controlando todo como si fueran los reyes del lugar. Sabina lamentó que su hermano Harlow Listing decidiera alejarse del poder por el futuro del imperio y ahora esté pagando las consecuencias. Ambos se dieron cuenta de que la era de paz estaba llegando a su fin y que era hora de que la familia comenzara a actuar. Sabina vio un lado positivo en la bronca, diciendo que lo que hizo Caron podría ser la jugada que necesitaban para justificar la expansión de su influencia, respondiendo a otros lugares. Dijo que Caron es un chico interesante porque hizo algo que beneficia a la familia en el momento adecuado. Vali dijo que estaba exagerando con los elogios, pero ella respondió que no era exactamente un cumplido. Después llegó el Ser Ceras y los felicitó por haber hecho huir a los bandidos fugitivos. Anunció que iba a comenzar a interrogar al líder de los bandidos que trajo Orra, prometiendo sacarle información a la fuerza. Cuando preguntó quién era Orra, Caron explicó que, por ahora, él también era considerado un bandido. Pero como eran informantes, Ceras decidió tratarlo con un poco más de amabilidad e incluso pensó en liberarlo, queriendo hacerlo su sirviente personal. Y Ceras estuvo de acuerdo con esa idea. Cuando los chicos intentaron ir a descansar, Ceras los detuvo, recordándoles que la misión aún no había terminado. Entonces, Caron preguntó cuántos de ellos habían llegado, y él respondió que hacía poco, y que aún tenía que escribir un informe. Claro, cuando Caron preguntó si tenían que hacer informes. Separados, Ceras les dejó escribir todo juntos sin problemas. Entonces, el Carao, muy astuto, rápidamente trató de pasarle la responsabilidad a Leo, alegando que él había hecho todo el trabajo pesado. Se lanzó a la persuasión, diciéndole que el tío Tiles iba a evaluar el informe y que era la oportunidad para que Leo brillara, enfocándose en sus logros. Después de eso, Ceras envió a los prisioneros al calabozo, mientras Sabina le lanzaba la cabeza del delincuente más buscado, afirmando que los informes de los chicos eran más que suficientes. Mientras tanto, el Carao le deseó buena suerte a Leo con la redacción del informe, pero anunció que iba a la sala de entrenamiento de Mana para usar la cuarta forma que había alcanzado. Eso dejó a Ceras sorprendido, sin entender cómo ese loco tenía tanta dedicación. Mientras tanto, Ralo convocó una reunión de emergencia con la familia. Explicó que la razón era un asunto que había ocurrido durante la contención de demonios que estaban apareciendo en la zona del castillo. Pidió a Rainer que llamara al comandante de los caballeros, y Ceras fue y trajo un pedazo de piel de demonio. Harlow Listing explicó que esa piel fue recogida en la región de la cúpula celestial, por el lado del oeste. Notó que la mana oscura de esa piel no era normal. Se dio cuenta, con una explosión de sorpresa, que eso pertenecía al emperador caído. Ralo sugirió dos opciones: o era solo la voluntad del emperador todavía
todavía atrapada aquí o el maldito todavía estaba vivo. Dedujo que todo eso estaba conectado con el lío que estaba sucediendo en el imperio y reveló otra bomba. El emperador se había enterado del desastre en la baronía de Velos. ¿Adivina qué? Hizo una invitación personal para que Caron fuera a la capital. Ralo anunció que quería enviar a Leo y a los caballeros del Lobo de Mar para acompañar a Caron, pero se aseguró de decir que primero le preguntaría al chico si quería ir. Más importante aún, Ralo quería jugar con lo que pasaba por la cabeza de Caron cuando hizo ese trato con el barón Velos, así que mandó a Ceras a traer al chico. Ceras encontró a Caron meditando en la sala de entrenamiento. Con todos adentro, Caron le preguntó a Ceras cuándo había llegado, y Ceras respondió que no hacía mucho. Entonces Caron comentó que, aparte de la familia de siempre, Ser Serras era el único que podía entrar, así que eso debía ser algo serio. Nuestro héroe Serras llegó con la noticia de que había sido convocado para una reunión del Consejo Familiar, donde se discutirían los preparativos para un viaje a la capital. Vaya que las cosas se estaban poniendo serias. Además explicó que el jefe de la familia había llamado a Lord Caron para escuchar los detalles directamente. Entonces, el lío iba a comenzar. Al llegar al consejo, Hallow Listein no perdió tiempo y rápidamente dijo que supo que la primera misión de Caron había sido un éxito. El chico lo confirmó, todo contento. Pero calma, la vibra cambió cuando Hallow Listein empezó a interrogar a Caron, preguntándole por qué decidió actuar por su cuenta y sobrepasó las órdenes. Ralo estaba claramente incómodo con la actitud del chico y le preguntó si tenía en mente que eso podría ser un gran insulto para la casa de Velos. No se dio cuenta de que esa charla era más un interrogatorio que otra cosa, pero negó haber hecho algo mal. Abogó que solo había hecho una propuesta al barón Velos y que el tipo aceptó por su propia voluntad, sin presión. En medio de la discusión, nuestro protagonista alzó la voz y comenzó a justificar sus acciones ante su abuelo, explicando que tenía ciertas prioridades que eran más importantes que seguir todas las reglas de etiqueta de los nobles. Cuando Hallow Listein, curioso, le preguntó qué podía ser más crucial que la, digamos, cortesía. Caron, con la firmeza de un chico que sabe lo que dice, respondió que era el honor de la familia. Esa respuesta sorprendió a Ralo, porque pensó que Caron podría haberse creído el mejor y presumir del trato. Pero el chiquillo prefirió poner a la familia primero. El abuelo reconoció eso como una postura digna. Ante esto, Hallow tomó una decisión. Anunció que el acuerdo que Caron trajo sería una gran ventaja para la familia. Así, Hallow encargó a su hijo Bale que se encargara de las negociaciones formales. Él, todo emocionado, aceptó salir hacia la baronía de Velos tan pronto amaneciera. Entonces Ralo comentó que un padre ganar gloria por los logros de su hijo no era del todo malo. Mira, de cierta forma los tipos estaban haciendo las cosas bien. Pero Ralo pronto cambió de tema. Ahora era momento de hablar de la carta del emperador. Informó a Caron que su majestad lo había convocado, pues había recibido noticias de él en la capital. Caron se dio cuenta de que, como Miserias había dicho, la carta del emperador ya estaba en camino. Antes de que Ralo volviera al castillo del Mar Azul, se preguntó si la red de espionaje del emperador realmente era tan eficiente. Luego comenzó a pensar que los nobles que tiran de las cuerdas del emperador estaban detrás de esta rápida invitación y no el propio emperador. Hallow, al percibir la atención, ofreció la opción de que Caron no fuera. Creía que Caron ya estaba al tanto de lo que significaba seguir, ir a la capital. En medio de todo este drama, Hallow Listein reflexionó sobre lo que sería más estratégico, aceptar o rechazar la convocatoria. Vale, en el fondo, sabía que Hallow Listein no debería haberle dado esa elección a Caron, pero el chiquillo no se quedó callado. Se levantó y declaró que el emperador había sido quien lo llamó. Era su deber ir, punto final. Y además mencionó que esa era una oportunidad de ver a su abuelo materno de nuevo. Caron preguntó si iría solo, y Ralo confirmó que Leo sería su compañero en esta misión, junto con el escuadrón de Rance como guardaespaldas. Caron hizo una observación sobre la necesidad de destacar ante su abuelo presente, y Ralo se burló, diciendo que los guardias estaban allí no para proteger, sino para contener los problemas que él podría causar. Esa estuvo buena, y entonces Ralo anunció que la partida sería en 3 días. Preparen los corazones. Un tiempo después, Vale estaba finalizando sus negociaciones con el barón Rohan. Llegaron a un acuerdo sobre dividir las minas, 80% para los Listein y 20% para los Velos. Pero este tipo, Vale, quedó intrigado por una cláusula adicional que parecía extraña y decía que el 5% de la parte de los Velos, una cuarta parte del total, iría directamente a Caron. Y para Bale,
Eso parecía un exagero para una misión sencilla. Cuestionó a Rohan, quien se creía un genio de la Academia Imperial, sobre qué motivó esa decisión. Rohan, con total tranquilidad, respondió que esta condición era una inversión para ganar la simpatía de los dos jóvenes lobos que algún día comandarían el castillo del Mar Azul. Vio a Rohan como un, arrogante por pensar que había entendido, el talento de esos chicos y le pareció extremadamente irrespetuoso. Ambos se lanzaron dardos, con Bail elogiando la audacia del tipo. Al final, los jóvenes fueron convocados y aceptaron la propuesta con agradecimiento. Rohan incluso dijo que estaba honrado por la asociación. Cuando estaban saliendo, Leo tuvo una duda para Caron. Después de cerrar el acuerdo con la baronesa de Velos, quiso saber cómo sería la división del 5%. Y Caron, con frialdad, simplemente declaró que, por supuesto, se quedaría con 9 décimos, mientras que Leo se conformaría con 1 décimo. Leo se quedó sorprendido con esa propuesta, pero Caron lanzó una amenaza, haciendo que el pobre Leo se rindiera de inmediato. Ale y su asistente estaban atentos a esa escena, y el asistente comentó que los dos, que eran los reyes de las peleas infantiles, se habían convertido en mejores amigos al llegar a la capital. Leo estaba emocionado y tenso, ya que solo había escuchado hablar de la ciudad y no tenía idea de cómo debía comportarse. Caron le dio un poco de apoyo, pero Leo seguía protestando que estaba a punto de encontrarse con el emperador, así que su emoción estaba más que justificada. Ya empezó a imaginar fiestas sociales y las beldades de la capital, de Acus, y cómo iba a conquistar a todos. Sabina, que escuchó la conversación, se unió a la pareja y comentó que Deacus era un lugar lleno de luchadores fuertes y que sería una experiencia increíble para ellos. Pronto pidió copas de vino para celebrar su misión, y Caron, con su sarcasmo, señaló que era un poco extraño que un chico de 13 años tuviera copas, así que al final sirvió el vino en vasos de agua. Oye, Sabina no perdió tiempo y le preguntó a Leo si ya había probado vino en su vida. Él, por su parte, confesó que Caron le había dado un sorbo o 2. Entonces, Sabina, muy relajada, le ofreció un vaso, y Leo no dudó en aceptarlo. En un momento de relajación, Sabina levantó su vaso y elogió al grupo, hablando sobre lo genial que había sido su crecimiento. Caron, astuto, aprovechó para agradecer, reconociendo a Sabina como una verdadera maestra. Pero luego ella añadió algo fuerte, diciendo que los 3 años en los que se comprometió a protegerlos habían terminado. Se sintió triste porque no iba a poder ver el desmadre que iban a armar en la capital. Leo, por su parte, se quedó cabizbajo al enterarse de que Sabina iba a volver al Mar del Norte. Soltó la perlita. ¿Eso significa que ya no te vamos a volver a ver? Sabina no se quedó callada y se rió, diciéndole que no se pusiera tan sentimental y que era mejor que evitara las fiestas con Carol. Ella explicó que, debido a la belleza, el talento y esa forma suave de ser de Carol, todo el mundo iba a estar alucinado. Leo entró en pánico y pidió a Carol que no arruinara sus posibilidades de conseguir a alguien, creyendo que la vecina podría robarle toda la atención. Inequívocamente, Caron lo llamó idiota, porque ya sabes, es lo normal. Ahora, Caron ya se había impuesto. Le dijo a Leo que dejara de dar vueltas y continuara bebiendo. Luego, corta a la escena en el castillo del Mar Azul, donde Vali apareció ante Ralo y trajo buenas noticias sobre que las negociaciones con Velos habían sido un éxito. Ralo se quedó impactado, porque se había logrado un acuerdo donde ellos cederían una parte a Caron y Leo, algo bastante inusual. Vali explicó que el chico, que era varón, tuvo un gran papel en el asunto porque dijo que el acuerdo era una inversión en el futuro. Ralo, muy contento, elogió la astucia del joven varón y pensó que habían ganado un aliado firme. Entonces, Ralo confió a Vali todos los esquemas relacionados con la baronía de Velos, pero Vali tenía un presentimiento extraño sobre la convocatoria, dándose cuenta de que Ralo no era dado a hacer tantos elogios. Y ahí, Ralo soltó una bomba. La convocatoria del emperador para Caron era mega rara, ya que raramente llamaba a otro miembro de la familia además de él mismo. Siguió diciendo que, en la conversación con el emperador, sintió una mirada de miedo que aún persistía en sus ojos. Hallow Listein explicó que ese miedo del emperador lo hizo pensar que había alguna influencia externa detrás de la invitación. El Caron Bale estuvo de acuerdo, pensando que todo era muy político, y ya comenzaba a preguntarse por qué Hallow Listein no había rechazado las
solicitud del emperador. Él respondió que no la rechazó porque tenía curiosidad por saber hasta dónde llegaba el potencial del chico. Dijo que el chico fue elegido por la espada ancestral a guillotina y que eso significaba que tenía un papel fundamental en la familia, enfrentando un montón de desafíos. Consideraba esa invitación como una prueba. Si el Carón realmente iba a cargar con el futuro de la familia, necesitaba saber soportar esas dificultades. Entonces, Ralo miró el baile preocupado y preguntó si tenía algún temor. Vale, sentimental, se sintió conmovido, pero se recompuso y dijo que creía muchísimo en su hijo. Ralo, sorprendido por la respuesta tan llena de amor, no pudo evitar sonreír y le pareció maravilloso. Al día siguiente, Sabina estaba toda arreglada para regresar al Mar del Norte. Ceras, en medio de un torbellino de preguntas, cuestionó si se iba a despedir de los chicos, pero ella fue directa, diciendo que no era necesario porque disfrutó mucho de la noche anterior. Se despidieron en un buen ambiente y Ceras prometió que en su próxima visita habría más vino. Antes de irse, Sabina intercambió una mirada significativa con el Carón, que estaba en la ventana observando. Luego, como si nada, Sabina salió, dejando la promesa de que se volverían a encontrar. El Carón pensó que el Mar del Norte era como su hogar, mientras que ella solo quería conseguir comida y vino mientras esperaba. No esperaba que Sabina se marchara tan rápido. Apenas se fue, el Carón pensó que ahora los tíos comenzarían a hacer sus movimientos. Parecía que el destino lo escuchó, porque justo así, su tío apareció de la nada, asustando al chico en la estación de tren. El personal de servicio estaba allí, cargando el equipaje de los chicos. Leo estaba preocupado, tratando de entender qué estaba pasando, y Heinrich vino y explicó que toda la agitación era porque iban a encontrarse con el emperador como representantes de la familia. Desde siempre, en la conversación, comenzó a quejarse de que el escuadrón de Hans estaría con ellos, y Ceras ya adelantó que su objetivo era protegerlos, pero era algo esperado. Solo que Hans, con mucha falta de respeto, dijo que el verdadero motivo era asegurarse de que no causaran problemas antes de salir. Tillis decidió pasar por la habitación tan pronto como se saludaron. La verdad, ahí Charles confirmó que se había enterado del viaje a la capital y ya vino con un pedido. Pidió que no se comportaran en la capital como lo hacen en el castillo del Mar Azul. Carol dio un hola al final, diciendo que todo estaba bien, pero ya notaba que el tío siempre estaba vigilándolo, dejando claro que la capital estaba llena de tipos, queriendo derribar a la familia, y que si había alguna oportunidad, él lo iba a revisar personalmente. Tan pronto como Tyler salió, la expresión del Carón cambió, pues se dio cuenta de que se venía una gran bronca. Nuestro héroe no le dio la menor importancia a la amenaza del tío, atacando, justo cuando él solo quería presionarlo por ser el primogénito. ¿Me entiendes? Y tipo, juró que iba a darle la vuelta a la situación ante aquel tío arrogante. Cortamos a la estación de tren donde los preparativos para la aventura estaban a 1000 por hora. Mientras tanto, Caron y Hans estaban en una discusión acalorada cuando Orra, ese ex delincuente, se acercó, todo agradecido por haber recibido otra oportunidad. Caron, frío como siempre, respondió de manera cortante y aún así soltó una broma cruel diciendo que llevaría al Orra a la capital solo para meter a Lo en la cárcel. Luego dejó un aviso, que no se relaje. Orra se puso todo desesperado, suplicándole a Caron que no lo dejara, y él solo respondió que vería cómo se comportaba. Ceras, el mentor del grupo, lanzó un último consejo susurrando que no buscaran problemas y regresaran sanos y salvos. Cuando el tren ya estaba a punto de partir, Vali, el padre de nuestro heroiciño, corrió a la plataforma para despedirse de su hijo. Le explicó que había aparecido porque quería echarle un último vistazo antes del viaje, y además le dijo que el abuelo materno también estaba ansioso por su llegada. Vale le dio ese abrazo de padre, le pidió que volviera con seguridad y que no metiera en demasiados líos, y Caron simplemente se rió de la situación. Justo cuando el tren se fue, la escena cambia a vecina Movencin. Tillis, que estaba en la oficina, recibió una información impactante de que la esposa de su segundo hijo, Rafael, estaba tramando algo en la capital, pero decidió no hacer nada por el momento. En el tren, Caron le preguntó a Hans cuánto iba a durar el viaje, y él respondió firme y seguro que eran unas 6 horas atravesando el territorio autónomo de Teba. Los dos comenzaron a platicar sobre Teba, que es una ciudad muy loca donde los plebeyos eligen al alcalde y donde el dinero vale más que cualquier planta que puedas imaginar. Hans comentó que su influencia dentro del imperio venía de su capital, pero era pura supervivencia
provincia, ya que siempre estaban siendo monitoreados por otros señores provinciales. Se dieron cuenta de que algunos ciudadanos de la provincia suelen huir de la tiranía de los señores corruptos en busca de refugios en las regiones autónomas. Hans agregó que esa región era súper amistosa con el castillo del Mar Azul y siempre enviaba a sus caballeros para tareas importantes. Mientras los chicos hablaban sobre visitar Teba en secreto más tarde, de repente Karaun sintió un escalofrío porque su espada comenzó a vibrar con una presencia extraña. Era como, ¿qué demonios es esto? Y se dio cuenta de que la espada estaba captando algún peligro en el aire. El protagonista comenzó a preguntarse si alguno de sus tíos, Tilis o Rafael, había infiltrado a alguien en la escolta para causar terror, pero pronto desechó esa idea porque sabía que no eran tan tontos. Observando, notó que Karaun estaba raro y lo llamó. Mientras tanto, Karaun concluyó que la verdadera amenaza venía de fuera de la caravana. Sin perder tiempo, Karaun le dijo a Hans que se conectara con el territorio autónomo de Teba, rápido. Hans se quedó pensando, ¿qué está pasando con este cambio de planes? Pero Karaun estalló que no había tiempo para explicar y le mandó avisar a la gente que se preparara para el ataque. Hans, sorprendido, obedeció sin pensarlo dos veces y comenzó a transmitir el aviso a las escoltas que ya estaban preparándose para pelear. Mientras tanto, Karaun se preguntaba cómo alguien tendría el valor de atacar un tren en movimiento. Justo cerca de la vía, un grupo de atacantes enmascarados estaba a punto de llevar a cabo su malvado plan. Su líder dijo que la hora había llegado. El equipo comenzó a moverse como si estuvieran en la cuenta regresiva final. Cuando el tren se acercó, esos locos corrieron para colocar barriles explosivos atados con mecha en la vía del tren. Terminando la acción, uno de ellos encendió la mecha mientras el líder advertía a todos que se prepararan para la explosión. Está bien, el tren chocó contra los barriles y explotó literalmente en una escena que ni en el cine, descarrilando y detonando todo. Corta a Teba, donde el alcalde estaba recibiendo críticas duras en una reunión ruidosa. Los participantes estaban gritándose insultos, algunos acusando a otros de lavado de dinero y otros en el mismo barco tratando de defenderse. La discusión se intensificó y alguien gritó que el alcalde debía tomar cartas en el asunto contra los criminales en la sala. El alcalde comenzó a preguntarse por qué seguía allí, pensando que debería haberse retirado justo después de ser ministro de Finanzas, lamentando que la ciudad se había convertido en un verdadero caos, lleno de peleas entre nobles y plebeyos. Un asistente interrumpió el caos de la reunión con un mensaje urgente para el alcalde. Él dejó de lado la pelea y se acercó al asistente. Uno de los últimos participantes preguntó si el mensaje era sobre la investigación fiscal y el alcalde, tranquilo, encendió un cigarro y respondió que esa investigación era lo último que importaba ahora. Cuando le preguntaron si la investigación había sido cancelada, solo respondió que no y luego soltó la bomba. Hace 5 minutos, el tren que iba hacia la capital del territorio de la familia Listem había explotado y los dos nietos del gran duque iban a bordo. El tipo quedó en total shock. El alcalde, con la calma de quien sabe que el caos está a punto de suceder, explicó lo que, en el fondo, eso significaba, que prácticamente todos estaban muertos. De vuelta en el lugar de la explosión, Karen logró levantarse entre los escombros. Hans, totalmente preocupado, le preguntó si se había lastimado, y Karen solo dijo que eran solo unos rasguños. Hans ya pidió un informe de la situación y la respuesta fue que entre las 11 personas involucradas había un herido grave llamado Del y 2 contusiones leves. De repente, llegó un nuevo informe del escuadrón de Hora y adivina qué, 2 muertes. La cosa está fea, amigo. Y Karen, al darse cuenta de la gravedad de la situación, nota que es raro que un miembro de bajo rango como Oria esté haciendo el informe. La situación es seria. Se volvió hacia Hans y le preguntó dónde estaban y él no perdió tiempo. Estamos a unos 10 kilómetros de la tierra autónoma de Teba, dijo. Hans describió que ya había hablado con la gente de Teba antes de que los jóvenes se despertaran y mantuvo la esperanza de que la ayuda estaba en camino. Entonces, el loco señaló que era mejor que Karen y Leo se alejaran lo más posible, asegurando que su escuadrón iba a aguantar. Pero de repente, la espada de Karen, la guillotina, dio una señal. Se dio cuenta de que no estaban solos y que la emboscada era inminente. Karen no tenía ganas de escuchar a Hans y rápidamente le dijo que prestara atención. Lo siento, no se puede escapar ahora. Cuando Hans preguntó por qué, le soltó la verdad. Esos tipos han destrozado la hermosa carretera del emperador. Eso, amigo mío, es un acto de rebelión. Se puso a pensar hasta dónde
dónde podrían huir de unos tipos tan audaces. Se volvió hacia Leo y le preguntó si aún podía luchar y Leo, todo emocionado, confirmó que estaba listo. Al final del día solo había una cosa que hacer. Mientras uno de los atacantes enmascarados danzaba tras un golpe sorpresivo, Caron apareció detrás de él con una sonrisa en el rostro y declaró que era hora de acabar con todos ellos y se lanzó al ataque. El jefe de los atacantes se dio cuenta de que había más defensores de lo que pensaba y empezó a temblar. Y así, Hans, con la adrenalina en los ojos, ordenó al segundo escuadrón salir del coche y formar una línea defensiva para proteger a los jóvenes maestros. Le pasó la información a Caron, diciendo que cada uno de los enemigos era, al menos, de 3 estrellas. Caron, observando a su líder, se dio cuenta de que el tipo mostraba el aura de un luchador de 6 estrellas. El líder lo reconoció, llamándolo Carol Listem, y le ordenó rendirse y soltar el arma. Carol notó que la voz del líder estaba completamente distorsionada, como si usara algún tipo de magia. Entonces, el jefe ofreció dejar en paz a los caballeros y sirvientes si colaboraba. A partir de esto, Carol se dio cuenta de que su intención era capturarlo vivo. Cuestionó a Rance si tenía idea de lo que eso significaba. Rance, entendiendo la situación, le suplicó a Carol que no hiciera eso, pero él, lleno de valor, gritó: ¿Por qué me estás deteniendo? Si ellos no pueden matarme, entonces soy yo quien puede acabar con esto. Ahí en la retaguardia, solo suspiró por la imprudencia de su primo, mientras Hans ordenaba a todos prepararse para la lucha y proteger a los jóvenes maestros. Y ahí comenzó la batalla del siglo. Los caballeros Listem formaron un círculo de protección alrededor de los jóvenes, luchando ferozmente. La pelea entre los caballeros y los enmascarados se intensificó, golpeando fuerte y sin piedad. Carol, experto en ataques, fue contra los hombres enmascarados, eliminando a uno por uno y, para provocarlos, se burló de su miedo a acercarse y les ofreció: ¡Vamos, acérquense! El líder, retirando a su equipo de respaldo, mandó a sus secuaces a quedarse quietos, diciendo que se encargaría de Caron por las buenas o por las malas. Caron incluso comentó que finalmente el jefe decidió dar la cara, pero Hans no se quedó atrás. ¡Retírate! ¡Eso es peligroso, amigo! El líder, todo arrogante, se rió y le dijo a Hans que era un caballero del mar, asegurándole que se estaba corriendo hacia la muerte. Hans, sin miedo, respondió que verían quién se quedaría con la mano en la cara y se lanzó hacia adelante, gritando con todo. El combate entre Hans y el líder comenzó y el tipo, con todo, lanzó un ataque feroz, pero Hans tuvo que esforzarse para bloquearlo. Estaba tan asombrado que casi deja pasar un ataque devastador. Durante la pelea, Hans pensó si ese tipo tenía que ser el caballero de 6 estrellas del sultanato de Baba. Hakimi se preguntaba qué hacía ese loco en el territorio del imperio, más aún con un pacto de no agresión entre ellos, y por qué demonios miraba a la familia Listem si no había enemistad entre los territorios. Por más confuso que estuviera, Hans estaba decidido a descubrir la verdad, sintiéndose confiado por cómo estaba girando la batalla, ya que los jóvenes maestros también estaban dando lo mejor de sí. Pero en un descuido, Hakimi aprovechó la oportunidad y lanzó un golpe devastador a Hans. Hakimi, todo burlón, se rió de Hans, diciéndole que había dejado que se le escapara el enfoque y que la formación de 1900. Los caballeros ya se había vuelto un queso suizo. Hans, lleno de determinación, se levantó decidido, pero Hakimi no le dio tregua, atacando de nuevo y diciéndole que la resistencia era en vano, ofreciéndole la posibilidad de rendirse. Hakimi miró a su alrededor y notó que su gente ya se había caído y que su formación se había desintegrado. Rance, siendo amable, le ofreció a Hakimi y a sus hombres la oportunidad de rendirse, asegurando que nadie resultaría herido y cuestionando el precio de morir en una tierra extraña. Hakimi se negó firmemente, diciendo que solo cumpliría con su misión, y en un giro absurdo, liberó todo su poder, haciendo que su mana temiera y retrocediera. Hans se dio cuenta de que a Hakimi no le importaba la muerte, y esa locura metió a los dos jóvenes maestros en un lío, dándose cuenta de que no podía escapar. Nuestro héroe Hans decidió que tenía que empaparse en la imprudencia de Hakimi y liberar todo su poder para darle una paliza a ese loco. En ese momento crítico, la voz de Caron resonó, expresando su decepción con Hans. De repente, Caron apareció, recordándole a Hans que su prioridad era evitar que Hakimi hiciera más tonterías. Con ese sarcasmo travieso, le preguntó si ahora le tocaba rendirse a él. Hakimi se dio vuelta, y Caron, llena de confianza, confirmó su nombre, orgulloso de ser Caron Listem. En
un abrir y cerrar de ojos, el chico se lanzó sobre Hakime y lo derrotó con un golpe mortal. Mientras Hakime daba sus últimos suspiros, lo llamó monstruo. Con una sonrisa escalofriante, agradeció el cumplido, pero se llevó una sorpresa al notar que su espada, la guillotina, vibraba de nuevo. Se dio cuenta de que el peligro aún no había terminado y acusó al moribundo Hakime de tener algún truco bajo la manga. Hakime, sin perder la compostura, dijo que no se arrepentía de nada y soltó una disculpa enigmática, mientras una energía explosiva empezaba a rodear su cuerpo. Caron simplemente quedó paralizado, sin poder creerlo, y fue ahí cuando Hans gritó, pidiendo a todos los caballeros que protegieran al Lord Leo, que estaba atrapado en medio de la batalla, mirando al vacío. Sin pensarlo dos veces, Hans saltó frente a Caron para protegerla de una explosión inminente. Caron gritaba, preguntando qué estaba pasando, y Hans explicó que Hakime había usado un hechizo de autodestrucción. Cuando empezó la explosión, Hans se disculpó con Caron, pensando que todo lo que estaba ocurriendo era culpa suya. En sus últimos momentos, nuestro héroe Hans suplicó a Caron que salvara su vida, y entonces vino una explosión monstruosa, devastando todo a su alrededor. En medio del caos, Caron escuchó una voz misteriosa llamándolo humano tonto, el tipo que se atrevió a despertarla. La voz anunció que, como había probado la sangre de los caballeros por primera vez en mucho tiempo, haría su parte, aconsejando a Caron que cerrara bien los ojos para no quedar con ellos estallados. Cuando el humo se calmó, Caron encontró a Hans desmayado en el suelo e intentó despertarlo. Hans despertó lleno de ira, regañando a Caron por haberse sacrificado para protegerlo. Y Caron, con la frialdad que lo caracterizaba, respondió preguntando quién había pedido ser salvado de esa manera. Otra voz, proveniente de la espada de Caron, interrumpió la discusión, burlándose de ellos y diciendo que si no fuera por ella, Caron no estaría vivo y que debería estar agradecido. Caron se enojó al darse cuenta de que su espada estaba hablando. Luego miró a su alrededor, observando la destrucción generalizada por la explosión, y se quedó pensando en lo que había pasado. Aaron, curioso, preguntó a la espada si era una espada de ego, de esas hechas de las almas de herreros locos. La espada se enfureció con la comparación y amenazó con cortar el cuello de Caron si lo repetía. Caron preguntaba por qué la espada lo salvó si lo primero que quiso decir era matarlo por una cosa tan pequeña. La espada, llena de rabia, explicó que había usado toda la mana que guardó para salvarlo de la explosión y que si no fuera por eso, ya le habría cortado la cabeza. Luego la espada comenzó a quejarse como si estuviera exhausta y se preguntó si había alguna otra forma de absorber mana además de luchar, sugiriendo que tal vez podría absorber mana de la sangre de Caron. Conectando los puntos, concluyó que si la espada deseaba la sangre del maestro, definitivamente era una espada demoníaca. En ese instante apareció un grupo de caballeros. El comandante se presentó como Hailey, comandante de las fuerzas de autodefensa de Teba. Hans no perdió tiempo y se presentó ante Harley. Mientras la conversación avanzaba, Caron decidió enfundar su espada, quejándose de que no podía hablar mientras estaba desenvainada. Escuchó a Caron responder que eso era un alivio y que era mejor que se tomara un descanso en silencio. Hailey reconoció a Caron como el nieto del gran duque Hallow Listein y expresó que la región se haría completamente responsable del desorden que había ocurrido. Explicó que venía por orden del alcalde para escoltar a los miembros de la familia Cal a un lugar seguro. Karine estuvo de acuerdo y pidió que él se hiciera cargo de los tantos heridos en la carreta. Hans se giró hacia Caron y le preguntó si estaba seguro de que no quería volver al castillo del Mar Azul, recordándole que el peligro aún podría estar al acecho y que la investigación tomaría tiempo. Intentando tranquilizarlo, Hans aseguró que ya había hablado con los sireneiros y que no había razón para estar tan preocupado. Luego, cambió de tema y le preguntó a Hans si sabía quién era el tipo que se explotó, pero él respondió que el tipo era Swin Hakimi, un caballero de 6 estrellas del sultanato de Baba. Caron empezó a reflexionar sobre la gravedad de la situación, preguntándose si el pacto de no agresión que su abuelo había firmado estaba en peligro. Leo admitió que la relación entre el imperio y el sultanato estaba tensa, pero no justificaba un ataque de ese tipo. Caron concluyó que el arrebato de Hakimi era motivo suficiente para declarar la guerra. Dentro de la carreta, Caron vio a Leo mirando sus propias manos manchadas de sangre, completamente en shock. Nuestro héroe Leo admitió que había perdido algunas partes de la conversación anterior con Caron mientras trataba
de entender esa situación loca, preguntándose por qué sus manos temblaban como si fueran un tractor. Caron explicó que esa reacción era normal, ya que era la primera vez que mataba a alguien. Dijo directamente que es difícil acostumbrarse a quitar vidas, pero luego señaló que Leo necesitaba superar ese sentimiento porque es parte de la vida. ¿Me entiendes? Poco después, un guardia anunció que pronto llegarían al territorio autónomo de Tempo. La situación estaba a punto de volverse más loca. Al entrar en la ciudad, Caron miró por la ventana y se impresionó solo con la ostentación de los edificios, todo lujoso. El alcalde, muy animado, los recibió con una calurosa bienvenida, aliviado de que hubieran llegado a salvo. Prometió que harían todo lo posible por descubrir quién había ordenado el conflicto y que colaborarían completamente con la investigación de la familia Listein. No perdió tiempo para interrumpir, asegurando al alcalde que ya sabían que Teva no tenía nada que ver con el ataque. Vio la expresión de alivio del alcalde en ese momento. Hans comenzó a comentar cómo había cambiado el alcalde desde los días en que era ministro de Finanzas. El alcalde, todo nostálgico, lamentó haber aceptado ese trabajo de maldito alcalde. Se disculpó, muy avergonzado, por haber hablado de manera más informal frente al nieto del duque. Luego, le pidió que se relajara y hablara con calma, porque las formalidades le incomodaban un poco. El alcalde dudó, no se sentía seguro para hablar de manera informal con un miembro de una línea tan importante, pero terminó aceptando la idea de Caron. Solo corrigió rápidamente después de llamarlo por su primer nombre para cambiar el ambiente. El alcalde sugirió que se trasladaran a otro lugar y continúan la conversación en una vibra más privada, en un cuarto reservado. Carol empieza a hablar con el alcalde, señalando que los atacantes usaron explosivos y no solo para derribar la vía del tren. Él explica que los explosivos solo salen de las manos de la administración de suministros militares, que está bien controlada por el imperio, así que contrabandear eso de adentro es casi imposible. Caron propone una teoría, preguntando si no habría habido un contrabando de explosivos desde afuera del imperio, específicamente desde el sultanato de Babá. Recuerda al alcalde que, al final de cuentas, el imperio y el sultanato son los únicos que pueden fabricar explosivos de calidad superior, y lanza una bomba al insinuar que sería algo vergonzoso para el alcalde si los comerciantes de Teva estuvieran de alguna forma implicados en este contrabando. El alcalde, hombre, se queda impactado con la precisión de Caron. Se da cuenta de que si no está de acuerdo con la teoría de Caron, podría ser visto como cómplice, así que sin más, admite que la posibilidad de contrabando es bastante alta. Dentro de él, el alcalde maldice a los estúpidos contrabandistas que lo metieron en esta situación difícil. En ese momento, Caron recuerda que los caballeros del Lobo del Mar y la gente del Castillo del Mar Azul resultaron heridos en este incidente. El alcalde se da cuenta de que está en un callejón sin salida, ya que la familia Listem es conocida por devolver favores 10 veces y cobrar deudas 100 veces. Si no colabora, va a salir mal parado. Tratando de cambiar de tema, el alcalde pregunta por el bienestar del padre de Caron. Él dice que conoce bien al tipo y que todavía es cercano al abuelo materno de Caron, el ser gay. Caron esboza una sonrisa sarcástica, pensando que el repentino truco del alcalde en usar nombres conocidos demuestra que es un político de verdad. De repente, un asistente irrumpe en la sala con un mensaje urgente que llega de la capital. El alcalde piensa que ya sabe lo que viene. La Guardia Imperial está en camino. Pero no solo es la Guardia Imperial. El asistente informa que el comisionado del Servicio de Ingresos Internos, el propio jefe, ha partido al frente de la primera división especial rumbo a Teva. El asistente revela que el comisionado es Gay o Baratão, el famoso rey demonio. Como si no hubiera suficiente tensión, cuando el alcalde escucha el nombre Gallo, se queda en shock y se pregunta si el Sir Gallo realmente está viniendo aquí. Mira a Caron y le pregunta si ya sabía de esto, y Caron simplemente asiente. Él explica que su abuelo materno se preocupa tanto por él que dejaría todo para salvar a su nieto si el chico estuviera en peligro. Esa noche, las fuerzas de la primera división especial del Servicio de Ingresos Internos llegaron a Teva, y la atmósfera en las calles llenas de gente era pura tensión. El comisionado Gallo Baratão, liderando a las tropas, tenía una expresión severa que dejaba claro que la situación iba a ponerse fea. En otra esquina, el gran duque Relo observaba todo, acabando de llegar, y en ese clima, su asistente comenta sobre la rapidez de su llegada, y Relo responde que se trata del nieto. Mientras tanto, los comerciantes de Teva están molestos y confundidos. No entienden cómo están llevando a cabo una investigación fiscal inesperada justo esa noche,
sin tiempo para prepararse. Solo para empeorar las cosas, se quejan de que la famosa Primera División Especial está a cargo de la investigación. En la sala de reuniones, el alcalde intentaba calmar a la gente cuando Caron y su grupo irrumpen en el recinto. Uno de los comerciantes mayores apoya al alcalde, enfatizando lo seria que es la situación. Caron se dirige entonces a los comerciantes, explicando la gravedad de la situación que están enfrentando. Les recuerda que no solo la vía del emperador está hecha trizas, sino que también el nieto del gran duque y la gente del castillo del Mar Azul fueron atacados. Además, añade que la pelea se realizó con explosivos que probablemente fueron contrabandeados por las guildas comerciales de Teba, y pregunta si ahora están entendiendo lo serio de la situación. Los comerciantes, completamente perdidos, intentan retroceder, diciendo que solo pidieron más tiempo para organizarse. Caron se enfoca en el comerciante que estaba hablando, quien se presenta como el Vizconde Omer, del grupo comercial Omer. Caron, tranquilamente, dice que él mismo llevará el nombre del vizconde a su abuelo en el Servicio Nacional de Impuestos. El vizconde queda en shock y le suplica a Caron que reconsidere, confesando que habló sin pensar. En ese momento, la tensión aumentó. La Primera División Especial y el comisario llegaron con todo, y nuestro chico Gallo, acompañado de sus hombres, anunció que la investigación fiscal comenzaría ahora en todos los grupos comerciales. Afirmó que los de impuestos habían recibido unos reportes alarmantes sobre dinero sucio acumulado por contrabando y evasión fiscal y, cree o no, hasta el emperador había ordenado investigar y exigía cooperación total de todos. Y Leo, lleno de curiosidad, susurró a Hans si lo de la Primera División Especial era realmente tan serio. Hans explicó que esa división era como la élite de los investigadores que lidiaban con comerciantes y nobles importantes y que, dependiendo de la situación, podían llamar a la Guardia Imperial, algo que imposibilitaba el respeto, confirmando, claro, que realmente daban miedo. Poco después, Gallo se acercó y tuvo una conversación breve con ella, recordando que ya habían pasado 3 años desde que se vieron por última vez. Momentos después, Gallo y Caron estaban en la intimidad de una conversación privada. Allí, Gale preguntó si su nieto, que en este caso es Caron, estaba bien, y la chica, muy tranquila, respondió que sí. Él fue más allá y preguntó si sospechaba de alguien, pero Caron negó. Cuando Gallo sugirió que podría ser algo de la familia, Caron lo desestimó de inmediato, diciendo que si sus tíos fueran los culpables, no habrían dejado ni un rastro, ni un pelo. Explicó que los que estaban detrás de este lío dejaron pistas deliberadamente, como si quisieran hacer parecer que era obra del sultanato de Babá. Entonces, Gale preguntó si Caron pensaba buscar a los culpables sola, y ya se puede imaginar el consejo. Amiga, mejor no hagas eso. Recordó que el mundo es grande y está lleno de gente poderosa, y que el peligro aún estaba acechando. Luego le dijo que se mantuviera tranquila por ahora, porque partirían hacia la capital a la mañana siguiente. Todo esto bajo órdenes del emperador. Se despidió de ella, afirmando que los adultos se encargarían de todo este lío. Caron asintió, con una sonrisita, prometiendo que se mantendría tranquila. Y como si no fuera suficiente, Gale soltó que, de hecho, fue el propio Caron quien le pidió que inventara una excusa para retrasarlo y no alejarse de él. Sin embargo, mientras Gale se alejaba, pensó que podría ocurrir un corte de energía y se dio cuenta de que Caron nunca tuvo la intención de cumplir esa promesa. Esa noche, en casa de alguien llamado Owen, la gente estaba en un apuro, cargando una carreta apresuradamente. Su esposa, preocupada, le preguntó si iba con ellos. Owen la tranquilizó y dijo que pronto lo seguiría, ordenándole a la carreta que partiera. Mientras su familia lo llamaba, él se quedó allí, sumido en sus pensamientos, maldiciendo la situación. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el gran duque Hallow Listein estaba en un techo, como un espía, observando todo. Uno de los matones llegó y dijo que los objetivos empezaron a moverse. Entonces, Hallow Listein ordenó que aceleraran la limpieza, rápido y sin errores. Mientras tanto, Caron estaba en su cuarto, afilando su espada de madrugada. Seras, quien acababa de llegar, interrumpió y preguntó si estaba pensando en causar problemas de nuevo. Caron, como siempre, dio la pista que escuchó del gallo, que le había prohibido salir, y preguntó si Seras también iba a intentar. Seras solo vino a pasar un mensaje del jefe de la familia, el gran duque Hallow Listein, y, amigo mío, recitó formalmente la orden a Caron, que es el nieto más joven de la familia Lestem. Al recibir esta orden, debes encontrar a los culpables de inmediato y hacer que paguen por la sangre de los muertos. Seras terminó dejando en
en claro a Caron lo que significa la ley del castillo del mar azul. Al escuchar esto, Caron solo sonrió de manera un poco maliciosa y afirmó que iba a cumplir con lo que el jefe de la familia ordenó. Ceras comentó que la noche sin duda iba a ser larga. Más tarde, la pandilla de Caron y Leo estaban paseando por los distritos orientales de Teba, todos disfrazados, ¿sabes? Y Leo solo se quejaba, preguntando por qué tenía que ser el sirviente en toda esta situación, y además en un lugar lleno de problemas de tráfico. Caron trató de explicarle que dos nobles vagando sin escolta iba a causar problemas y levantar sospechas innecesarias. Aunque Leo entendía el asunto, seguía resoplando por ser el único que tenía que hacer el papel de sirviente. Se sentían en un ambiente caluroso, diciendo que ya estaban cerca del lugar que Ceras había mencionado. Leo, todo nervioso, se dio cuenta de que el lugar era bastante sospechoso, nada apropiado para un joven noble, y Caron, por supuesto, tuvo que burlarse de él y preguntarle si quería volver a casa, si tenía miedo. De repente, un tipo apareció frente a ellos, preguntando qué hacían allí. Caron no perdió tiempo, se adelantó y los saludó, diciendo que eran enviados de Ceras. El tipo, creído, dio la bienvenida y dijo que era un honor servir a los jóvenes maestros. Se presentó como Julio, sugiriendo que fueran a una casa segura que había preparado. Dentro de la casa segura, Julio ya venía con el discurso de que el lugar tenía varios dispositivos anti-escucha, así que podían hablar con total libertad. Caron, al ser de la ciudad, preguntó cómo se había convertido en informante de la familia Listein. Julio reveló que estaba devolviendo un favor que Ceras había hecho cuando él era un niño. Caron fue directo al grano, dejando claro que tenían información sobre un plan para atacar a la familia Listein con contrabando de explosivos y datos sobre el viaje a la capital. Luego le preguntó a Julio si sabía quién era el culpable, y Julio confirmó que sí. Nuestro héroe explicó que, con la información que había recopilado, solo había dos grupos en el negocio del mercado negro que manejaban explosivos. Esos eran el grupo Kerr y el grupo Caligo, pero en realidad comentó que el grupo Kerr estaba a punto de salir de esta área y se preguntó cuál era el asunto con el grupo Caligo. Julio respondió que era un equipo lleno de exesclavos que aceptaban cualquier truco, siempre que el negocio fuera bueno. Entonces Julio soltó una bomba. Tenía noticias de que la gente de Caligo había tomado la carretera más temprano en el día, y eso dejó a Caron en shock. Él comprendió que, amigo, si esos tipos se movieron así junto con el ataque, es muy sospechoso. Caron empezó a pensar en las opciones. El grupo quería que se mandara y el grupo Caligo, que estaba lleno de locos desesperados. Todo cerebro comentó que el tiempo se estaba acabando para atacar a los dos grupos, y preguntó cuál sería el próximo plan. Caron sonrió con picardía y dijo que, mano, la respuesta era sencilla. Quien no tiene nada que perder es el más peligroso. Debido a esto, decidieron que irían a Caligo, y Julio prometió llevarlos al mercado negro. Mientras tanto, cortamos a la escena del alcalde Glim conversando con el comisionado Gallo. Glim lanzó la pregunta de si Gallo realmente estaba tranquilo dejando a Caron seguir con su vida. Gallo Gail respondió que, como su yerno, el gran duque Ralph había enviado un recado pidiendo, no podía decir que no. También comentó que quien entiende de lobos sabe cómo manejar a los lobos. Gale reveló un secreto. La misma Caron le había pedido que intentara cualquier excusa que lo detuviera y lo sacara de su camino. A pesar de admirar la audacia de Neto, Glynn se preocupó recordando que la chica solo tenía 13 años. Gallo restó importancia, diciendo que Caron ya había demostrado que era dura y que, para los genios, la edad es solo un detalle. Pero Glynn insistió en que Teba es un lugar donde el peligro aparece de la nada y que algunos grupos allí estaban comprando políticos en la capital para expandir su influencia. Añadió que, mientras el duque Hallow Listein se quedó en la frontera, las familias nobles de la capital estaban atentamente observando a la familia Listem, y Teba está llena de gente que haría cualquier cosa para complacer. Gallo explicó que esa era la razón por la que un emperador había intervenido en Teba, para evitar que los egoístas se apoderaran del imperio, y ahí fue cuando soltó la bomba. Ser más o estar en Teba. Glim se quedó tipo, ¿estás loco? Está hablando del escudo irrompible, de 8 estrellas. Volviendo a Caron y su grupo, finalmente llegaron a la entrada del mercado negro de Caligo. Julio confirmó que esa era la única puerta. Dijo que en emergencias podían cerrar por dentro, lo que Caron pensó que era algo bastante brutal. Mientras se preparaban para entrar, se encontraron con una barrera de guardias que habían capturado y atado a Julio. Uno de los guardias le dijo a Julio
Julio que no estaban recibiendo clientes ese día, por orden del jefe, y les dijo que se fueran. Cuando Julio preguntó el por qué, el guardia dijo que no sabía y les pidió amablemente que se marcharan. Cuando empezaron a insistir, el guardia sacó la espada, todo amenazador. Carón desafió al guardia fríamente, diciéndole que intentara sacar la espada y ver en qué acabaría. El guardia dudó y Julio, en pánico, le pidió a Carón que se calmara. Con eso, Carón se volvió hacia Leo, que estaba disfrazado de Obra, y le dijo que pusiera en marcha el plan B. Leo, todo perdido y rompiéndose la cabeza, pensó que, en realidad, nunca habían tenido un plan